Hoy estamos con un hombre que solo con su presencia me ha llevado a viajar a los mejores tiempos de mi juventud y de la música. Productor, fotógrafo, tecladista, un gran artista de la escena del movimiento en español. Hoy nos platica de sus nuevos proyectos en la música y muchas cosas más. Con nosotros, el grandioso Eddie González, a profundidad. Eddie González, qué gustazo, brother. No, hombre, súper Te contento estoy de... persiguiendo a tu manager, a tus Sí, representantes, a tus no. abogados, güey. Oye, pues preséntamelos, que yo ni los conozco, no sé dónde están. Ya no Yo me la entrevista contestan. carísima y Claro. finalmente damos Sí. contigo. ¿Cómo estás, hermano? Bien feliz, bien contento, como dices tú, de finalmente ya estar aquí contigo. Te agradezco las invitaciones desde hace rato que me echabas una llamada para echarle plática y pues finalmente aquí estamos, contento. Eddie, ahorita que dije en la presentación, con tu simple presencia, yo sé que si mucha gente ahorita te ve en el podcast y empieza a recordar, nos vamos a ir directamente a la época en donde hacías música con Jumbo, aunque Claro. post-Jumbo te volviste un gran productor, has estado en grandes proyectos y hoy tienes un proyecto grandioso que vamos a platicar ahorita más a profundidad. Muy bien. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás? ¿Te nos perdiste del mapa, Eddie? Todos los fanáticos tuyos te dejamos de ver. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Pasteles, música, rock? Efectivamente, es que ya que mira, últimamente no sé por qué también había estado pensando en eso de que efectivamente, o sea, tengo rato de, pues como que según yo estoy ahí, pero me doy cuenta de toda la escena que está sucediendo, más bien me entero de cosas que no sé de lo que está sucediendo ahorita y efectivamente me doy cuenta que estoy bien escondido de esa escena que está burbujeante, ¿no? Sucediendo en todos lados. Sin embargo, como dices tú, pues yo he seguido mi camino y sigo tocando, tengo lo que estoy haciendo ahorita es, sigo tocando con mi compadre Jonás en su Band of Beaches. Ahí hicimos un grupito de covers que se llama Los Sensations. Buenísimo. Como nos apoda el Pliego en la Sensación de Nuevo León, donde tocamos covers y estaba Omar y Pliego de Kinky, Jonás de La Pimosh, Maldonado en los vocales y pues yo. Y pues ahí tocando, realmente hacemos hay shuffle, güey, así de lo que salga random, güey, porque tocamos desde Nine Inch Nails, güey, hasta Cake, hasta Cult of Personality, Jump, o sea, de todo, ¿no? Pero pues está bien divertido. Lo que dice Pliego, que para lo que realmente nos pagan es para vernos tomar, güey, o sea, las canciones ahí salen, pero pues realmente nos quieren ver tomar, güey, entonces... ¿Sigues metido en la fiesta o más tranquilo? Súper tranquilo, ¿no? Y ahora, chistoso que lo menciones, cuando normalmente era de los que nos tenían que correr. Anduvimos en la fiesta mucho, ¿te acuerdas? Entre el Fuerte, esquizo, sí. el café iguana. Nos tenían que correr. Nos tenían que corridos, o sea, ya váyanse, ya se acabó el tema. Exactamente. Ahorita casi ni tomo, güey, pero creo que realmente es porque estoy encontrando un lugar donde ya estoy cómodo conmigo mismo, ya me acepto amargoso como soy y ya me doy cuenta de lo que realmente necesito. O sea, yo, por ejemplo, ya que mencionas lo de la fiesta, fíjate, me tomó desde que empezó la fiesta hasta ahorita, a darme cuenta que la razón más grande por la que yo tomaba es porque yo, por ejemplo, yo no soy como mi hermano es increíblemente extrovertido y platica y habla y todo, y creo que de él aprendí muchas cosas a estar cuando estoy con gente, pero yo me doy cuenta que soy súper introvertido, de que si no conozco a la persona y no me siento cómodo, sientes que te están quitando energía y que te incómodo y no sabes qué hacer. Y lo que inhibe ese sector del cerebro es el alcohol, güey. Entonces tomabas, todo divertido, Lo pero luego, desinhibía. pero el problema es que de pronto pues empiezas a hacer locuras y te subes a techos de casas de amigos, te empiezas a hacer una bola de cosas que ya no están tan chistosas en cierto punto. Pero entonces me di cuenta que pues si no tomo y estoy en esa situación y llega gente y te aborda y te sientes incómodo, ahorita voy al baño, me quedo ahí parado 5 minutillos, luego regreso, si todavía están ahí esperando, me voy para el otro lado Entonces, De plano. tienes que hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no puedo ir al baño, yo no puedo hacer pipí en un baño, O sea, con gente. con gente, en un baño de un Público. antro, exactamente. Si hay mucha gente, no puedo, güey. Fíjate que... A menos de que ya esté así a punto de explotar y pues no es conveniente, pero no puedo, entonces... ¿Y has encontrado la razón de por qué?
No te sientes a supongo que gusto. no, simplemente debe de estar ahí Tema social. en el baúl del alter ego y todo ese rollo freudiano. Y simplemente supongo que hay ciertos puntos de mí que me gusta tenerlos, o sea, guardados y Ujú. que solo los expongo con la gente que estimo, o sea, que Claro. realmente conozco y estimo y que conozco, que sé que son parte de mi círculo, pues. Pero aparte de eso, no, realmente no he buscado la razón, o sea, no lo quiero curar, más bien ya sé que soy así, entonces pues voy y pido en la oficina el baño privado y me meto ahí. Fíjate, en la prepa del TEC, cuando estaba en la prepa del TEC, encontré el mejor secreto. Había baños para los maestros y siempre Ah, estaban desocupados. Iba, güey, con un caíble y lo abrí porque tenía candado. Lo abría y me metía y a gusto. entraba, oye el eco, y me metí al baño y 3 horas ahí. Gracias a Dios no me cacharon, pero es lo que tenía que hacer en la prepa y en mi carrera Pues va resolviendo. para salir exacto. Te iba a preguntar, honestamente, dime, porque te estuve buscando por muchos meses y que sí, Ajá. que no. Esa parte de tu personalidad tiene que ver con que no vas a muchos podcasts, porque no te he visto en muchos podcasts. Creo que también tiene que ver con que ahorita no estoy tan relevante y pues no me invitan a tantos podcasts, pero no, no, no. Yo la verdad sí agradezco mucho el, pues el momento que yo viví en cuanto a la música y me encanta que la gente quiera averiguar y tener las pláticas. A mí me encanta platicar y me encanta decir. De hecho, siento que soy de los que dan feria de más. O sea, estoy siempre, cuando me preguntan, digo, esto, lo otro. Y a veces se sienten de que no digas esas cosas porque son, digo, pues es parte de lo que viví y me gusta a mí transmitirlo. Pero realmente no tengo tanto problema con platicar al respecto. Entonces, más bien creo que es el otro. No me han invitado tantos podcasts relevantes, supongo, pero siempre los de la música cuando están hablando de pues, avanzadas regias y toda esa época, pues inevitablemente acaban comunicándose conmigo, sí. Sí, pues es que eres de verdad un estandarte para nuestra generación. Digo, yo te estimo mucho porque yo estoy consciente de que los primeros 3 discos de esta banda icónica para nosotros, Ajá, Jumbo, tú estuviste muy metido en el tema no solo musical, sino también en composición, ajá, arreglos. Tú y tu hermano tuvieron mucho que ver con esa etapa, pero ya llegaremos a claro. eso. Yo quiero viajar un poco porque, Eddie, vienes de un entorno artístico impresionante. Yo soy admirador Ujú, tuyo, de tu ujú, hermano y de tu papá y de tu claro, mamá. qué buena onda. Soy fanático, sobre todo de tu papá. Yo tengo 35 años de locutor. Claro, Entonces, para mí, Enrique González, el monstruo, significa una institución radiofónica. Y luego tu mamá, Vianey Valdés, muévanse todos, un icono, una titán en el tema del rock, abriendo puertas, tumbando cosas que ni existían. exacto. ¿Cómo es ese entorno, cómo recibe ese entorno un niño que Ajá. nace con uno de los locutores más acreditados del país y con una cantante de las más acreditadas del país? ¿Cómo es tu niñez, Eddie? Eh, Creo que todo empieza antes porque ahí te va. Tengo una muy buena anécdota que me cuenta mi mamá, obviamente. Pero mi mamá es de las primeras que salieron siempre en domingo embarazadas, y embarazadas de mí, güey. Estaba cantando ahí embarazada con la panzota, güey, y pues yo ahí estuve. Entonces estuve siempre en domingo, Previo. ahí con el previo a todos los papás. Supongo que hay algo madre afectado, no sé si bien o mal, güey. Pero no te puedo decir que sea bueno ni malo, simplemente lo que fue era una constante inmersión en arte y en música, y porque eso era lo que realmente movía a mis papás, Ujú. por sobre todas las cosas, especialmente en el área de la música. Pero siempre el aprender sobre el arte y aprender sobre la música y todos los géneros que hay, pero sí muy enfocado en el área americana e inglesa. Sí. O sea, quiero decir que tristemente no tuve una educación muy grande musicalmente hablando por el lado del folclore mexicano. Ujú. Tristemente porque mis papás estaban hasta el chongo en el área, como te digo, gringa y inglesa. Entonces, para que me entiendas, en la sala de mi casa no hay cuadros de nosotros, güey. Están los cuadros de los Beatles y en la otra pared está el Elvis, Y güey. de niños. Claro, Los Beatles de claro, niños y Elvis de exacto, niño. claro, güey. Entonces, efectivamente, o sea, como dices tú, era constantemente música y música y música y música y escuchaba esto, escuchaba lo otro. En algún punto me acuerdo que mi papá siempre me estaba preguntando, a ver quién canta esa, a ver quién canta esa. Y yo ahí de estar siempre en la sala donde tenía sus discos y todo y veía las portadas y todo eso, en algún punto se me quedó pegado el nombre de George Benson.
Ah, wow. Y en algún punto mi papá, de que oyendo canciones, a ver, Eddie, ¿quién es ese? Y yo, George Benson, tenía como 5 años, George Benson. Mi papá se quedó Pero tenías que decirlo como el que George Benson. exacto, y yo, con ustedes, George Benson. Benson. Claro, exacto. Y como que se queda de que qué está pasando, pues, de alguna u otra manera estabas agarrando toda esa influencia. Doors, Zeppelin, especialmente sobre todo de blues, Ujú. Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Little Richard, de los blueseros, pues obviamente Roy Buchanan, que si Stevie Ray, toda esa raza, todo era constante, constante, y aparte peléalo, porque pues estás chiquito y, ay papá, esa música de viejos, por otro no sé, pues tener esta, ya sabes, discusión, no, que ahorita lo que está chido es Depeche Mode, tu Depeche Mode, todo suena igual. Yo le digo, papá, todos los blues suenan igual, tan, 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 tan. Y pues era esa constante pelea, pero era eso, o sea, estaban, de alguna manera, te estás nutriendo y nutriendo, nutriendo de sonidos y de géneros musicales que pues eventualmente no puedes evitar escupirlos, especialmente cuando tienes compañeros güey, que quieran hacer lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces ahí lo emulas, lo juntas y lo sacas adelante. Pero efectivamente yo y mi hermano desde pequeños, pues aparte de que, bueno, no tenemos quien los cuide, vénganse, vamos al cuarto de ensayo porque va a estar mi mamá ensayando para su grupo que tenía en ese entonces, grupo de voz que se llamaba OK, Ujú. grupo OK, algo así. Y estaban Javiercito, estaba Hernán en el bajo, estaban Pepe Ponce en la guitarra, estaba puro monstruo. ¿Cómo se llamaba Puro monstruo. híjole, el tecladero? Qué buenísimo. No quiero decirlo, pero que le decían el cabezón, güey. Pero, sí, parece albur. Pero un puro monstruo, güey. Y de eso nosotros escuchando y de que, wow, sí, increíble. Bueno, no increíble, nosotros lo veíamos como que X, pero ya después que creces te das cuenta, güey, o sea, estaba tocando ahí estos chavos, la raza que pues, ahorita son musicazos, pues eso, con esos estábamos creciendo, sí. Es que tu genética viene de la historia de nuestro país en la música. Tu genética viene de un hombre y una mujer que aportaron mucho. Ujú. Es que me sale lo fanático porque soy muy fan del trabajo de los dos. Sí, exacto. Y el trabajo tuyo y de tu hermano, ¿no? Ujú. Yo quisiera preguntarte un poco más allá en ese entorno familiar. No, obviamente es tu entrevista, pero yéndome un poco a lo que jamás tendré acceso. Por ejemplo, yo he visto los reels que sube tu papá de pronto. Lo he invitado a un Claro, programa de claro, radio. claro. Lo he Sí. contactado y me dice, Carlos, yo te aviso, ¿no? Y respeto mucho su tiempo, Sí, ¿no? Porque sigues gozando padrísimo cada claro. disco y lo disfruta. Para mí es increíble verlo cómo sigue haciendo esto, efectivamente, como dices tú, porque es amor, güey, es Es amor. pasión. Eso es lo que él hace. Mi papá no hace música, mi papá hace programas sobre la música y eso es lo que más le apasiona. No puede evitar hacerlos y lo sigue haciendo y sigue haciendo y en esta tarde tenemos Pink Floyd. Y te parece mucho tu voz. Exacto, también mi hermano también es súper, más bien, creo que mi hermano tiene mejor dicción que yo, pero creo que la voz es un Sí, poquito es más muy parecida a parecida, la tuya, exacto, a claro. la mía. Ahorita que lo emulas, Sí, te pareces no, pues lo mucho. traigo porque así me hablaba. De hecho, para que me entiendas, casi casi mi papá cuando contesta el teléfono, casi casi no dice hola, dice, sí, bueno, probando, 1, 2, 3. O sea, casi ¿Cuál le casi, sí, complazco? bueno, exactamente. Entonces, me amo eso de mi papá porque me refleja a mí, simplemente estamos haciendo algo que no podemos dejar de hacer. Ujú. Y como dices tú, a lo mejor no estaré en el mainstream ahorita de la escena musical, pero yo no puedo dejar de estar haciendo música. No, y naciste en el mainstream. Exactamente, Eso es, exactamente. O sea, brother, no cualquiera nace con un rey y una reina en esos sentidos. Digo, cada quien en su área. claro, claro. Y pues ver a mi papá que siga haciendo eso, yo digo que es invaluable. O sea, a mí me encanta ver así a mi papá que efectivamente sigue haciendo lo que más le apasiona, que es informar de la música. Es más, una vez le pregunté, papá, ¿amas la música? ¿Por qué nunca agarraste una guitarra, güey? ¿Por qué nunca agarraste un bajo, güey? Es que no importa, no. Quieres saber de la música y Y sabe le todo. encanta platicar el cómo fue, ¿no? Entonces, eso me encanta de mi papá. O sea, yo amo eso. ¿Alguna vez te han platicado tus papás cómo se conocieron, siendo ella quien era y tu papá quien era? Claro, ¿Quién claro, es? claro. Básicamente la onda fue que en algún punto en el DF se vinieron varios artistas del DF a Monterrey y estuvieron ahí un buen rato. Y en algún momento, así como llegaron, de pronto, ¿sabes qué? Pues vámonos a recoger las chivas y ya vamos de regreso. Mi mamá, ya estando y habiendo hecho amigos y esto y lo otro, dijo, ¿sabes qué? No, yo aquí me quedo.
Y creo que más bien allá nos tenían nosotros. Pero bueno, como realmente fue, llegan, se establecen un rato, agarran empieza el programa y en el programa, aparte en multimedios en ese entonces, estaba de locutor mi papá. Sí, sí, sí. Entonces empezaban ahí como que, pero mi papá estaba en radio y mi mamá estaba en televisión, pero en algún punto también estaba mi papá ahí oscilando en televisión y todo eso, cuando estaba Roberto Hernández Jr. junto con mi mamá en el programa. En algún punto, mi mamá y los del programa como que quisieron estirar que mi papá tomara el puesto de Hernández Jr., pero como que no se pudo. Pero ahí entonces empezaron a llevar mucho más. Había unos personajes que eran pues, Enrique Elizondo, que es un productor que falleció hace ya rato. Estaba ¿cómo se llamaba? ¿No estaba Javier Lozano? El que producía el programa de mi mamá, ¿cómo se llamaba? El de tu mamá era Muévanse Todos, ¿verdad? Sí, Porque el que la competencia era el Clan del Martillito. Exactamente. Que hacía Héctor Benavides. Sí, pero había un productor, híjole, y qué pena que no, pero era y Anita, o sea, eran la pareja que estaban casados, pero se llevaba mucho con mi mamá, y entonces todos ellos empezaron a juntarse mucho, y mi papá estaba ahí incluido en la escena, y de pronto pues ahí andaban y jangueaban, pero en ese entonces era cuando mi mamá andaba con Freddy Galvez. Falleció todo así, queridísimo Freddy. Sí, de Monterrey, haz de cuenta. Sí. No, todavía todo Buen eso. amigo y también. en algún punto, pues quiebran Galvez con mi mamá y se rompe y mi papá de una dice, aquí es donde la tuerzo. Qué A bueno. la flequita, ¿no? Y entonces ahí empezaron a llevarse más oye, 6 meses y se casaron. Enamoramiento total. Y luego me dice mi papá, güey, estoy preocupado, me preocupas tú, me preocupas tú, güey. ¿Cómo te casas a los 6 meses de conocer a alguien? Pero, en fin, pero aquí estamos. Güey. Grandioso personaje, le mando un fuerte abrazo. Claro, igual. Enrique González, Avianay Valdés, los dos, unos titanes del entretenimiento. Y el monstruo, ojalá algún día regrese, porque era genial lo que hacía tu papá en el RG. Es difícil, o sea. Apagaba las luces, sí sabes toda la historia, obviamente, ¿no? Pues es tu padre. Apagaba, me dice, para armar el personaje, apagaba todas las luces, estaba la cabina apagada, ahí estaban los controles y empezaba a decir, all right, estamos aquí todos juntos para escuchar un poco de James Brown. Sí, no, me lo sé. Tengo grabaciones. ¿De cuando empezó? Pues, unas las metimos en el Dead y Ponle Play de Jumbo. Metimos ahí unas grabaciones de lo que hacía mi papá en el principio del disco y el final. Es como entra el disco ese. Y sí, no, mi papá, o sea, él era un personajazo brutal, o sea, entonces me doy cuenta que como lo platicamos ahorita, realmente mis papás eran chidos, pero luego nos tuvieron a nosotros y pues se enloquecen, güey, pues qué te digo, sí. Oye, y bueno, ya salimos de ese entorno porque esto es un entorno infantil y bueno, yo porque quiero mucho a sus papás, pero mucho, me encanta. a toda tu familia en general, los respeto y admiro mucho y han aportado mucho en nuestra memoria colectiva sensorial impresionante. Pasas tu niñez rodeado de la música, de los artistas, de la locución, de todo este tema. Pero yo siempre digo que hay un destello en la vida de cada quien. Y debe haber llegado un pequeño destello o un gran destello a cierta edad contigo para definirte a ti. Ahora hablamos de Eddie González, el músico, el productor, el artista. ¿Crees que en alguna etapa de tu infancia, rodeado de todo esto, de pronto ese destello llegó? ¿Y a través de qué sería? Híjole, creo que desde que más o menos tuve noción de que la música realmente me llevaba a otro punto y hacía algo por mí que era bien importante, o sea, que siempre la estaba escuchando y me hacía sentir muy bien. Creo que desde entonces no sabía que iba a ser posible esto, pero sí, siempre pensé, quiero formar parte de este ambiente, como sea el que trae el agua, sea el roadie, sea lo que sea, quiero formar parte de esto. En algún momento pues más bien desde el principio, mi hermano siempre, ¿cómo se llama? Presentó síntomas que estaba loco, no, síntomas que era baterista, güey. Desde los 5 años se trepaba a la batería cuando acompañábamos a mi mamá a ensayar, entonces se trepaba a la batería y de Javiercito y empezaba a hacer cosas, o sea, tenía la inclinación. Yo, tristemente, no tenía ni inclinación para ningún lado. Órale. Entonces, pero me encantaba la música, simplemente sabía que amaba la música. Pues qué, guitarra, inténtale. Fui con Ulises Victoria y pues fue un muy mal alumno. En algún punto yo me estaba
sí tomaba como qué tipo de maestro es Ulises Victoria, porque en algún momento Ulises Victoria me dijo, a lo mejor lo de la música, esto de la música no es para ti, güey. Híjole. Así me dijo, entonces, pero entiendo que me lo dijo porque pues yo era un músico flojo, no practicaba, yo quería tocar rock, güey, y mi papá me dio una guitarra acústica, güey, que no me servía para absolutamente nada, y los ejercicios eran tin, 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 literal, güey. Todavía me acuerdo, güey. Creo que es el único que hice. Y pues llegó un momento donde el maestro me dice, no te sirve esto. Pero pues le sigues y ok, bajo, pues nunca agarré uno. En algún punto, como alrededor de los 12, 13 años, siempre hubo un piano en mi casa y en algún momento mi mamá, a ver, ven, déjame te enseño esto. Me enseñó la canción de la de Big. Tan, tan, pam, Sí. param, 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 Sí. pa. Yo tocaba la melodía esa y mi mamá tocaba el acompañamiento, entonces la tocábamos juntos y pues qué divertido. Y yo entonces me empezaba a dar cuenta de lo que estaba haciendo del otro lado, o sea, con las manos, y sonaba increíble esto, y pues yo era con un dedito acá. Pero empezar a ver, me empecé a involucrar y finalmente ahí creo que ese destello fue que el piano me hizo sentido. Todo está desglosado aquí, es nada más de que lo veas y lo escojas y tengas la habilidad para escoger las notas que quieres. La guitarra no, la guitarra una cuerda está afinada en un tono, la otra cuerda, entonces póngela aquí, por acá, pero entonces calcúlale esta de dónde debe estar, no, a ver si esta está acá. Es, para mi cabeza no me hace sentido. El piano finalmente me hizo sentido y fue con el que me empecé a involucrar. Y luego los sintes y todo eso, empezaba a robarle sintes porque mis amigos tenían sintes, o sea, de esos chiquitos, pero yo se los robaba y me lo llevaba y lo tocaba y los pedía prestados y todavía que me los prestaban, les borraba cosas y yo les ponía, no, güey, Tus o sea, propias era un tirano programaciones. musical, exacto. Pero ahí fue donde empecé yo, más o menos fue como por sexto de primaria, me acuerdo muy bien porque ahí es donde empezaba a tratar de emular cosas como Erasure, Depeche Mode y cosas así. O sea, El Sinclair famoso, ¿no? Que estuvo muy de moda. ¿Te acuerdas del sintetizador? el Sinclavier. Sí, Sinclavier, perdón. Exactamente, sí, no, pues, no, y ese era el monstruo, porque aparte también estaba el Sinclavier, estaba otro que se llamaba el Farlight, que aparte se conectaba con una computadora que era toda de esos verdes tipo Matrix, Sí. verde y negro, y obviamente esos eran los sintetizadores que jamás ibas a tocar en tu vida porque pues multimillonarios, pero luego que si el Roland y el DX7 y el M1, güey, el peor sonido de piano, pero en ese entonces en todos lados estaba, que era con el que usaba siempre Milli Vanilli, güey, Oye, y se lograron grandes cosas con esos aparatos, ¿eh? Digo, una revolución no, total. fíjate, es bien curioso, porque efectivamente hicieron música muy buena, pero hicieron obsoletos a los teclados análogos que son lo mejor que ha pasado en la síntesis, en La historia del piano. en la historia del piano, exactamente. O sea, los teclados análogos son algo increíble y luego lo suplieron con los teclados digitales, que no es de que fueran malos, pero simplemente veníamos de una joya y de componentes y de una capacidad sonora increíble a algo mucho más limitado, pero pues esas eran las herramientas que había. Entonces, con eso se empezaron a sonar todas las cosas que amamos. Ahí está. Ahí De está. nuevo, los pianos que te acabo de mencionar, los soniditos de flauta de Ace of Base, güey, Todos hasta ahí. Todos hasta ahí. Exactamente. Es más, los soniditos también, los otros que estuvieron así que traían la campaña de hacer famoso el pan flute, los de Fobia, güey. Sí. Esos Microbito. arreglitos. Microbito, exactamente. Sí. Ese- Que creían que, bueno, eran muy innovadores para el tiempo, pero realmente ese sonido venía de Manchester desde mucho tiempo atrás. Claro, claro, claro. No, realmente el trabajo que estaba haciendo es trayendo todos esos sonidos de Manchester, trayéndolo acá Todo lo que a Joy México. Division había empezado a hacer. Y esas bandas. Exactamente, era por ahí el camino que estaban tomando esos chavos. Y el resto de las bandas del DF, pues traían otro rollo. Por ejemplo, Caifanes, pues sonaba otra cosa, güey. Totalmente diferente. Era más rock, era más rock. Exactamente, Sí. Maldita Vecindad traía ahí un Muy folclórico. guapachosismo, exactamente, Sí. pero increíbles. O sea, también eran unas bandonas, güey, brutales. Y todas ellas, pues, nos dieron las herramientas para nosotros tratar de emular eventualmente en los 90s nuestro sonido, ¿no? Y hablas tú primeramente el teclado eléctrico, que es el que viene a dejar el piano atrás de alguna manera. Ajá. Que hoy se logran muy buenos sonidos con el piano eléctrico nuevo, yo creo, pero no ha alcanzado lo que
una nota clásica puede ser un piano de cola, me imagino yo que es a lo que te refieres, ¿no? Más que todo es la gama que abre, o sea, porque no te vas a deshacer del piano, el piano sigue siendo una joya, pero con un sintetizador ya creas otras joyas. Para que Y me luego llegaron entiendas. los samplers. Exactamente, no, y son maneras de hacer música, Ujú. porque lo que hizo un sampleo es básicamente darte la capacidad de extraer pedazos y cosas y sonidos de otros lados para tú hacer tu collage musical. Y a eso suena y te crea un género. Ujú. O sea, entonces, efectivamente, la tecnología simplemente son las herramientas con las que vas a trabajar y cada vez tienes mejores y mejores y mejores herramientas. Para mí los sampleos, bueno, los que me encantan está el de Borja Castle con 19. Me encanta ese sampleo, me encanta Mars, Ok, Working to the Bone. ajá. Los primeros sampleos que yo empecé, y luego los sampleos de Depeche, los clásicos que Andrew Fletcher y Andy Gahan, y Claro, Dave Gahan claro. empezaron a hacer. Y Andy, y Erasure también, cuando se sale Claro. Andy Clark y se va con ellos. Bueno, ya pasamos por esa etapa de que el piano es lo que te empieza a envolver. Exacto, lo que ¿Cómo te empiezas a profesionalizar en el instrumento? fíjate, empiezo con un par de bandas que mi approach era completamente tratando de emular y hacer cosas tipo entre Depeche Mode, algo de Brian Eno, ambientalón, ese tipo de elementos, pero en algún punto doy un cruce por X o Y, no sé cómo, no me recuerdo cómo llegamos ahí, pero en algún momento nos cruzamos mi hermano y yo con Cantizani, güey. Con Andrés, Y haz de cuenta, exactamente. Y Andrés en ese entonces venía de Niña Niña Violeta, Violeta. de la época de que también me causaron ahí mi onda, ¿no? Pero el Niña Violeta, Faces y La Corte, me acuerdo de esas tres bandas, güey. Que para mí es la primera oleada del rock en español Es, en Monterrey. Fíjate, lo estaba platicando con Ángel Sánchez, que estoy trabajando mucho con él ahorita para un programa que estamos ahí haciendo, pero llegamos a la conclusión que ellos eran la versión de lo que estaba haciendo Soda Stereo. Exacto. A nivel local, Monterrey, lo que tú quieras, pero y Vato Carita cantando y la racita fresa y dándole, pero no había quienes lo llevaran más allá, güey. Y había un talento No, güey, impresionante. está brutal. El Mundo de Cartón, ese disco de esos vatos, güey, está increíble, güey. Yo llegué a ver a Cantizani en sus últimas etapas que se presentaba en un barecito en San Pedro, Ajá. en Garza García, solo, ¿Cuándo? y tocaba blues. Estaba en los 90s. Ok, sí, sí. Tocaba blues, tocaba jazz y estaba él solo tocando la guitarra ahí. Y bueno, yo tuve el gusto de conocerlo y siempre ha sido para mí un referente desde Niña Violeta de la Claro. música, de la época de Raxel, la época Claro, de güey, Faces, claro, todos claro. estos, que mucha gente, fíjate que ustedes que son los de la avanzada regia, que Ajá. creo que les pusieron ese mote en México, Exacto. ni siquiera lo pusieron aquí. Sí, es una terminología, es simplemente lo que utilizó alguien, yo creo que lo utilizó muy inteligentemente para definir lo que estaba sucediendo en un lugar, o sea, en Monterrey, un lugar fuera de donde él estaba viviendo, y creo que definió lo que es, de nuevo, lo que es más que un género, era más bien un movimiento que estaba sucediendo en ese entonces. Movimiento en cuanto que había una banda aquí, había otra banda acá, había otra banda acá, había otra banda acá, y todos ellos éramos nuestro propio público. O sea, Plastilina Mosh iba a ver a Control Machete iba a ver al Gran Silencio, el Gran Silencio iba a ver, güey, a Zurdo. Bueno, no sé si se llegara a suceder, tal vez no, pero eso es lo que estaba sucediendo, y eso es lo que este güey definió. Hay gente que de pronto se molesta de que la avanzada regia son... Sí, eso se definió. Se define, esa etapa, exacto, pero exacto. si somos objetivos, la primera avanzada regia realmente es la que estás mencionando. Cantizani, Niña Efectivamente, Violeta, pero Faces. tristemente Nadie- esa avanzada regia nadie la alimentó No, nada. con balas musicales ni Ni bombas. promoción, ni nada. No había, güey. No había nada. No había escena, güey. No había, por ejemplo, había varias personas que estaban tratando de hacer cosas, pero bueno, también mi compadre Cantizani, no voy a mentir, no te quiero trashear, pero no se aguantaba, güey, y apenas estaba armando algo acá con el público y se iba a Playa del Carmen a tocar, y ahí güey, empezaba a armar algo acá en Playa del Carmen, se iba para Muy bohemio, ¿no? San Miguel, Sí. y hay que alimentar la escenita donde está sucediendo, güey, porque pues se muere, se cae, y no había quien estuviera Y no haciendo había promoción. tantos. Efectivamente. El movimiento no fue tan fuerte como en la etapa de ustedes. Pero porque el público también ya se estaba prestando mucho más a eso. Y eso fue lo que vieron las compañías disqueras cuando vinieron a firmarnos, se dieron cuenta que el público nos estaba siguiendo. Entonces, realmente lo que tenemos que agradecer los de la avanzada regia es que la gente de esa época nos apoyó, cabrón, y nos
nos dio credibilidad ante las compañías disqueras y luego nos firmaron. Impresionante, porque ¿sí? yo me acuerdo que Culebra surge de BMG precisamente por eso. Exactamente. Por Bueno, todo Culebra era todo un poquito antes, güey, de la Sí, avanzada. fue güey, un poquito antes, pero se empiezan a vislumbrar los talentos. Claro. Entonces claro. en esta subsidiaria para buscar talentos como el de ustedes. Exacto. Ahora, algo que es bien interesante que dices que a mí me tocó ver, a mí me tocó verlos a ustedes en antros. Me Ajá. tocó verlos a otras bandas también locales en antros y reventar los antros. Tienes razón. Estaba con Como que la escena estaba muy apoyada por la gente, ¿no? Es que eso es, como te digo, si antes las compañías disqueras no se habían fijado en nosotros acá, era porque muy pocas bandas tenían el following. Ujú. Y una vez que efectivamente los chilangos, las compañías chilangas, güey, se daban cuenta que nosotros teníamos following, y dicen, güey. Y le metían y contratos y esto y lo otro y empezaron a agarrarse a todos. Nosotros fuimos los últimos. Sí, de Ya hecho, habían firmado todos. todos. Y de hecho, Ujú. Flip Tamés, no sé si estés de acuerdo con lo que él dice. No, aquí. no estoy de acuerdo ni de no te creas, no te creas, no te creas. Dice que es tu amigo, pero no, ¿verdad? No, dejamos de usarlo, no es- Dice Flip Tamés acá en una entrevista también que lo invité, me dice que el que abrió este camino fue el Control Machete. Sí, Ellos fueron los yo que fueron también creo eso. abriendo a nivel nacional Sí. ese reflector Ajá. que volteó hacia Monterrey. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, y sobre todo por el lado tal vez de las compañías disqueras, pero creo que también algo de esa labor fue el Gran Silencio. Sí. Porque el Gran Silencio tiene desde épocas Es milenial. antes, milenial, exactamente para nosotros mileniales. Desde la fundación de Cuando- Monterrey. Para que me entiendas, cuando estábamos jangueando nosotros en el Portal del Valle, no sé si te tocó en el Sí, Centrito, el Centrito. con Cantizani y así, ya, yo me acuerdo que de pronto en las mesas ponían, es como que papel, y pues ahí la raza podía pintar, y en algunos de esos papeles venía El Gran Silencio con un dibujo de Kevin Mamón, pues porque se habían presentado los del Gran Silencio ahí, güey, mucho antes de Jumbo, mucho antes de Zurdo, pues, ya estaban estos güeyes tirando y ya los estaban siguiendo. De nuevo, pues si vamos a hablar de eso, yo creo que las primeras bandas que tuvieron following aquí, yo diría que es entre El Gran Silencio y La Última de Lucas. La O sea, última de es la que empezaron a tener la raza, o sea, a seguirlos y de que todos se asustan de que, ay, güey, o sea, estos están funcionando estos güeyes orgánico completamente, sin apoyo de nadie, o sea, ellos mismos armando todo su onda. Que también fue la época en que Cabrito Vudú empieza en el tema underground a sonar mucho en México. Y Exactamente. empieza ese fandom. A ustedes, es lo que te iba, es muy interesante el tema porque ¿cómo les impacta a ustedes en un tiempo que no había redes sociales, Ajá, que la radio no nos tocaba todavía porque nosotros fuimos precursores en tocarlos claro. cuando empezamos con el Sí. tema de 99? Pero en esa época nadie sabía de su música y cómo los fanáticos fueron haciendo las bandas. Exacto. ¿Cómo te impactaba a ti llegar con Jumbo o Blues Wagon a un lugar como en San Pedro con llenos absolutos? Fíjate que con Blues Wagon lo que nos pasaba, tocábamos, donde más tocábamos era en un lugar que se llamaba El Tango, que estaba ahí en el barrio De antiguo. Dorrigo, Juan Dorrigo, Exactamente, el de Arrigo. ¿no? Dorrigo, mi sí. compadre. Buen abrazo. Y pues también ahí tocábamos un chorro de covers, güey. Entonces era garantizado que pues la raza iba a ver porque pues la música que tocábamos, pues era mucho del gusto de los que iban ahí. Entonces tocábamos y como dices tú, llenos, pero cuando empezábamos a meter nuestra música original, ahí es donde te dabas cuenta que la raza No estaba lista. Oye, pues ahí es donde tuvimos que decidir, ¿sabes qué? Ya no vamos a tocar covers, vamos a tener que tocar puro original, pues para promocionar esto que estamos haciendo. Y efectivamente, como dices tú, cuando los primeros que nos pusieron fue efectivamente D99, y aparte creo que Órbita o Radioactivo, alguien se llevó una de nuestras rolas, güey, la de Sofía, y la estaban sonando allá. Y de pronto decían, que ustedes sí, está sonando Sofía. Yo, güey, ya que nos estamos muriendo de hambre, güey, por pues, alguien que nos eche la mano, güey. Y eventualmente después de estar sonando más o menos ahí, Ruli Tamés empezó a chingaquedito, perdón, pero como cuchillito de palo con este Chiquis Amaro, güey. Y le empezó a decir, hey, en Monterrey hay una banda bien pesada, güey, chécalos, se llama Jumbo. Ellos del sello Culebra. Jumbo. Ahí estaba con Culebra, pero ahí es donde estaba deshaciendo Culebra. O sea, ya cuando nosotros llegamos, Culebra, haz de cuenta que estaba ya nomás así como cuando Thanos, eso sí, que sí, el polvito. polvito. Los filma
Al final del día los firma BMG, ¿no? Exactamente. Es la que firma el primer disco que lo hacen. Y ahí estaba Chiquis, fue el que nos agarró. De tanto que le jodía este Ruli, pues déjame dar la vuelta, y ahí veo varias bandas, y se dio la vuelta, güey. Hicimos una tocada precisamente en el Tango, ahí donde te digo. Invitamos a todos los que pudimos, fue la gente, se puso con madre, güey. Pues este güey, básicamente 3 días después, llegó y nos dio una propuesta, güey, para que sí queríamos estar en BMG, ¿no? Te decía ahorita fuera de la plática, y no sé, de alguna manera si tú sabías, yo conozco a Blues Wagon por culpa de Eric Farías, el rudo, que le mandamos un fuerte abrazo, es un amigo. Claro, compadre Farías. Entrañable, lo quiero muchísimo. Él era muy amigo de Charlie. Creo que hasta tuvieron una relación. No. Sí, yo estuve ahí, la tuvieron. Es que me da mucha risa cómo se reía Castro, siempre lo digo en el podcast. Un día lo voy a invitar. El buen Carlos Castro vivía a la vuelta de su casa. Claro, entonces, exacto. Sabían que yo estaba en radio, estaba empezando en radio, tenía 15 años. Y te caían. Y me caíamos en casa de Erika, en Vista Hermosa, y me decía, oye, vente Charlie, porque te voy a mostrar una banda muy buena. A mí siempre me ha gustado la alternativa. Okay. Mi fuente de inspiración para lo que me gusta en la música son bandas alternativas. Claro. Digo, ahorita son mainstream de Smiths y de Cure, claro, pero empezaron como underground. Y cuando descubro a Jumbo, que era Blues Wagon en ese momento, Eric me pone un cassette que era una maqueta, creo, que ustedes traían. El demo que habíamos hecho, sí, lo hicimos con Chuy Flores, en el estudio de mi papá. Chuy, exactamente. Okay. Pues era muy buena grabación, se escuchaba muy padre. Para hacer maqueta, sonaba genial. Sí, exactamente. Entonces me pone el cassette y la primera canción que yo escucho de ustedes es una canción, no sé si es tuya, pero tú cantas en la canción mucho, intervienes, que es la de Monotransistor. Ok. Es la primera que me pone, empiezo a escuchar la canción, Overdrive, ¿no? Overdrive. Y la batería, entonces dije, ¿qué es esto, Eric? ¿De dónde son? Exacto. Y me dice, son de aquí, son amigos míos, se llaman Blues Wagon, y después vendría el proyecto de Jumbo. Fíjate. Yo lo que quería decirte es que dentro de la avanzada regia, o como le quieran llamar, lo que quieran decir, Jumbo para mí siempre fue una banda alternativa. Sí, en sus inicios y en sus primeros 3 discos. Correcto. Y en sus primeros 3 discos tú tuviste mucho que ver. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo concibes tú esa primera etapa de Jumbo? ¿Cómo llegan tú y tu hermano a Jumbo? Mira, es que es bien interesante que menciones a Blues Wagon, porque empezamos haciendo Blues Wagon y estábamos, la alineación que te había comentado, que era La Rana, Javier Otón, Chuy Guerra, Charlie y Clemente. Castor, güey, te chingas, güey. Pero bueno. Lo digas porque lo van a meter. Exacto. Saludos, Clemente. Exacto. El hombre. Me voy a convertir en el nuevo Markovich de Cremastra. Sí, bien mal. Exacto, no. Nosotros empezamos sobre todo emulando sonido de los 60, 70. Eric Clapton, Doors también, algo, Kings. Exacto. Todo ese trip lo tratábamos de emular en algún punto. ¿Que era el trip de tu papá? Completamente, que era yo trasheaba a mi papá de que pura música vieja y luego lo acabas haciendo, entonces pues sí. Pero sentido, ¿no? Pero una vez que lo estamos haciendo y que estamos tocando ese tipo de rolas, llega el punto donde yo personalmente me harto y como que hubo una tocada de pronto ya de como que nos dispersamos un poquito, ya no estaba Javier Otón, La Rana se iba a ir a un lugar, no estaba como que funcionando las cosas y yo me fui a un viaje, creo que fue un viaje largo, no me acuerdo, en Estados Unidos, y regresando tuve una plática con Castor, güey. Y yo, no, que estoy la otra, oye, pues a ver si nos juntamos para darle. Y yo le digo, sí, güey, pero ya estoy hasta la madre, güey, de acá, bluseo, el otro, güey. Esto es lo que quiero hacer. Y le enseñé, güey, la portada del disco de The Bands, güey. Entonces, desde el principio, para mí, ese fue el objetivo. Yo quiero hacer ese sonido de Radiohead, Blur, Oasis. No, ni era tan fan de Oasis, pero sé que son muy buenas rolas. Y entonces Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, todo ese género. Una mezclita de Beck. Exactamente, que después nos dimos cuenta que es exactamente también lo que andaba haciendo Zurdok. Empezó Zurdok más como Soundgarden y como más banda más pesadona, pero luego se empezó a ir por ese lado más melódico, por así decirlo. Y andábamos más o menos a la par, nosotros, tanto Zurdok como Jumbo. O sea, empezamos a tener más, estar enfocado en la composición, en la armonía,
armonía y sobre todo en el sonido inglés americano. O sea, amamos todo lo que hacía de rock en esa época, porque pues aparte era cuando todavía era todo el 90s grunge, güey. 90s grunge Lo el independiente. Britpop, todo eso nos alimentó completamente para tratar de hacer Jumbo, ¿no? Ujú. Entonces, así fue como empezó más o menos el concepto y luego, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre menciono, yo tengo muy buena memoria para ciertas cosas y una de la buena memoria que tengo es para saber cómo sucedió por ejemplo, cada canción. Yo sé perfectamente quién hizo la idea, cuál fue el arreglo, dónde la hicimos, dónde lo practicamos. Entonces, en ese entonces, los que empezamos a hacer la fórmula por dónde se va Jumbo, por ejemplo, Castor sacaba ideas como Superactriz, Ujú. Dulce Ácido, Dulce Ácido, una más, Alcalina. Explosión, Alcalina es el El Dulce dulce Ácido, ácido. exacto. Ajá. Y luego yo me armaba cosas como Dilata, Ujú. ay, ¿cuál otra? Aquí, por ese lado, y Flip, y luego traía automático, ¿cómo se llama la otra pesadona? Tarara, tarara, cachaca, cachara. Ah. Porque automático era esa, y luego, pero esa no me acuerdo, la que te acabo de Hay una editar muy ahorita. buena también ese disco que va así cuando me ves así. Eso no, esa era desde que Así. nací. Esa fue más una construcción que hizo Chuy Flores, güey. Chuy Tan, Flores tan, 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 quería que tan, agarráramos tan, ese tan. lado medio entre electrónico Sí, sí. son y por ahí. Se oía Pero, al Depeche pero sí, de pero Hideaway. realmente no nos nacía, güey. Nosotros éramos más por esos otros dos lados, como que Sí entre. se nota forzadona esa. Es más, Por hasta ejemplo, muy pop. desde que nací, luego así como me besas y me tienes, esa otra también, entonces, no era lo que realmente, y ya después lo íbamos corrigiendo, pero también nos fuimos, ahí se fue chocando, pero como primer disco, eso fue lo que empezamos a acoplar. Por ejemplo, la que más te gustó a ti, la Monotransistor, Ujú. esa rola es de Charlie, güey. Ah, lo sabía. Charlie hizo el riff y Charlie hizo esto y lo otro. Abrazo a Charlie Yo de que Castro. de pronto, ¿sabes qué? Vamos a meterle el beat tipo Stone Temple Con Pilots razón, por Eric me la acá. enseñó y me dijo, no, pues es idea de Carlos. Y claro, pues Quedando hay bien, amor, quedando bien. exactamente. Y luego yo saqué la letra, por ejemplo, de Monotransistor, Ok. mucho de lo que sucedía en ese primer disco era Castor sacaba una idea, güey, una progresión y una idea vocal. Y, de que no, y lo que a mí me nacía de haz de cuenta que yo le sacaba la parte B, digamos, el puente. Entonces, por ejemplo, Castor sacó, me acuerdo Castor enseñándome de que, mira, traigo esta idea, güey, y me enseña, ahí en su casa, güey, el güey, mi vida entre fotografías, y yo, chido, está, y el tempo que está manejando, el shuffle, un, dos, tres, un, dos, yo, ok, pero oye, ok, bueno, es que, bueno, está un poco repetitiva, ¿qué tal si le ponemos este pedazo? Y cuando somos fuertes, o sea, ese cambio de tonos son los que yo metí, pero de pronto Castor sacaba la letra ahí. Entonces, hacíamos mucho esta dupla. Por ejemplo, Superactriz también, traía una parte, yo le contestaba con otro pedazo. Entonces, se acopló brutal. O sea, y creo que hay como unas 4 rolas que son las que más nos definen, creo que son las que más me gustan en toda la historia de Jumbo, que es Alienados para siempre. Esa es mi favorita de todo el tiempo. Creo que es donde más nos acercamos al Es un sonido rollo. medio Radiohead que queríamos. Luego Superactriz, también de Castor. Dulce Ácido me gustaba. Dilata, güey. Creo que esas 4 es lo más que más me ha gustado que hicimos en Jumbo, de lo que hicimos. Porque el primer disco define mucho el sonido de la banda, ¿eh? Sin duda, güey, Y sin la duda. hace sui generis en ese momento, porque sí traían ustedes una mezcla interesante, diferente a lo que la escena estaba presentando. Y sí traía mucha invasión inglesa, pero al mismo tiempo escuchaba algo de Hendrix ahí, escuchaba algo de soul, escuchaba Fíjate, todo. en ese disco, cuando ya nos habla Chiquis para firmarnos y todo eso, Chiquis nos asigna que el productor va a ser Paco Huidobro. No, pues ya me dijiste todo, güey. Pero espérame, aquí hubo, se complica, no lo mejoró, Yo se soy fan complicó. Flander de Paco Huidobro. Entonces probablemente también me vas a odiar y te explico por qué. Empezamos a hacer la producción con este Huidobro y empezamos a ensayar con él y de una Paco, no, es que esta Es parte complicado, ¿no?
parte esta, no, Paco la tiene bien clara, güey. Ujú. Paco sabe lo que quiere hacer, pero nos quería llevar a Jumbo más por un lado Britpop, pero realmente no estábamos manejando mucho el Britpop. Sí era influencia, Tipo Blur. pero realmente lo que estábamos orando nosotros a Stone Temple Pilots y Smashing Pumpkins, y esto güey quería que nos hiciéramos más tipo Pulp o Blur, y no que estuvieran mal unos otros, simplemente ya traíamos el sonido más americano. Entonces nos empieza a querer cambiar muchos por aquí y por allá. Pues llegó un punto donde fue insostenible y decíamos, güey, los cambios que le está haciendo las rolas no pueden ser, güey, porque está alterando todo lo que estamos haciendo, está combinando partes y de pronto esta parte sí se queda americana, pero luego esto quiere sonar a Britpop, entonces es un combo ahí raro. Y perdía la esencia Jumbo ahí. Exactamente, y llegó el punto donde tuvimos una plática con nosotros y dijimos, ¿sabes qué? Le vamos a tener que decir a Paco Huidobro que pues no está funcionando, güey. Aquí termina el Eddie, podcast. y aquí, Eddie. Aquí termina el podcast. No, y peor aún, estos cabrones todavía de que, Eddie, tú dile, güey. Pues ahí voy yo, de que, hey, Paco, ¿cómo estás? Yo aparte de que todo menso, güey, para decir las cosas, y Paco, y pues se me hace que... ¿Qué le dijiste, güey? Le dije, híjole, Paco, güey, lo que pasa es que estamos hablando entre nosotros y creemos que el sonido se está yendo por otro lado y pues creemos que tenemos que más bien manejarlo de otra manera y pues más bien vamos a hacer el proyecto por nuestra parte, güey. Están bien pendejos, güey, no saben lo que están haciendo, güey, y este pedo, güey, a mí me lo asignó Oscar López, y no, pero es que Chiqui nos puso, no, Chiqui no tiene nada que ver aquí, que se la chingada. Un pedo, güey, hasta la fecha, güey, Paco Huidobro me odia, cabrón. Y se lleva cabrón con Flippy, y se lleva cabrón con Castor, con mi hermano y de todos. Tú por dar la noticia, güey. Bendigo. No sé, güey, pero bueno, y el caso fue que pues quedó esa onda, problemas, lo que tú quieras. ¿Cómo lo resolvemos? No, pues chingado, pues vamos a hablar con Chiquis y pues hablamos con Chiquis y no, bueno, pues, ok, pues vamos a verlo. ¿Y quién quieren hacer? Que lo produzca Chuy Flores, güey. Asignaron a Chuy como productor. Y efectivamente aceptaron que Chuy Flores fuera. Que también es un productorzazo. Pues ahí ahí empezamos, realmente, güey, ahí empezamos. Chuy no había tenido trabajos previos a esos en cuanto a que no había hecho, bueno, creo que no había hecho, si se había hecho, no habían sido cosas sencillas y rolas, pero creo que con nosotros empezó, fue el primer disco que hizo, creo. Son las primeras veces de muchos, porque no sé si Leche también fue las primeras veces que hizo video con ustedes. No sé si es fotografía. ¿Quién hizo fotografía? Leche ya estaba relativamente consumado en DF, o sea, Leche... Tiene un rato, güey, que se había ido ya para el DF y estaba haciendo su trabajo junto con Chiva y Leche se habían ido. Y en algún momento él entra, coincidió que estábamos haciendo el video de aquí. Ajá. Y él ahí cayó y nos empezó a ayudar para hacer ese video y eventualmente después hicimos el de después. Después. Ese fue el que hicimos con Leche, exacto. Oye, pues qué gran historia. Y me llevabas muy bien hasta que dijiste que Paco Huidobro, tú lo bateaste, güey. Y yo lo amo, güey. Yo siempre amé eso. Pero vale la pena que te hayas sostenido. Los gusanos, güey, se está pudriendo. Güey, todo ese disco, esos discos los amaba. ¿Cómo se llama? También el disco, ¿cómo se llamaba el segundo disco? Mundo Feliz. Mundo Feliz. Exactamente. Y luego Leche, güey. Tan con madre, güey. Yo lo amaba, pero pues de ahí me di cuenta que pues los músicos también somos amargados, güey. Sí, cada quien. En fin, exacto. Yo también lo soy. Paco, tal vez deberíamos de juntarnos hoy, güey. Sí, Oye, Eddie, ¿ese primer disco lo hacen en el extranjero o ese hasta el segundo? El demo lo hicimos en el estudio de mi papá, pero con ese demo tuvimos la base y luego BMG nos consiguió y nos llevaron a Longview Farms en Boston. O sea, nada más. No tienes idea, sí, me voló la cabeza. Sí, nos voló la cabeza. Tenemos ahí en mi memoria y tengo unos momentos bien cabrones. Platícame algunos, porque es una cosa, de verdad, es una historia de vida. Un momento bien entre gay video de los 90s, pero hubo el estudio básicamente es una granja, güey. Que está pues así tal como te dije, granja, y te vino a la cabeza acá el granero rojo, y está el pinche granero rojo, la casita aquí al lado, una reja así de madera, ya sabes, ahí puesta para que entres y por ahí pasas, todo obviamente bien amplio, y enfrente, güey, había una montañita, una lomita, güey, realmente, todo de pasto, güey.
increíble. Pues se cuenta que llegas ahí y es ese, ¿cómo se llama? Cuando abre la computadora del Microsoft, de que se ve eso de Es como el pastas. video de Blind Melon, ¿no? La parte... Bueno, por ahí va esa memoria. Tengo un momento donde estábamos haciendo voces, güey, y se queda Castor en el estudio y nos vamos, mi hermano, Flippy, Charlie y yo, y subimos esa lomita y ahí la parte de lomita de los 4 cabrones así acostados, de las cabezas Ahí pegadas, donde suena... ahí moviéndose Tin, la tela así, tirín, exacto, tin. y ahí Se agarrando atacándonos de los risa y levantábamos brazos. todos los pies y viendo al cielo. No, sí es una onda Por eso lo digo, excepto tuvimos ese momento gay, pues sí lo tuvimos, o sea, fuimos hermanos en algún punto, ¿no? Pero increíble, güey, increíble. Y aparte, enfrente de nosotros estaban grabando una banda que se llamaba Honky Toast, no sé si salió, si le fue bien o qué pedo, donde estaba tocando el bataca Abraham Lauriel y el que los estaba produciendo era Andy Jones, güey, que había Ah. producido cosas de Led Zeppelin. Sí. Pues obviamente vueltos locos nosotros, ¿no? Hubo ahí una historia previa para llegar al estudio, pero esa, güey, ya quedará, si la preguntas a Charlie, güey. Cuando traigas a Charlie aquí. ¿Por qué? ¿Trae algún No, tema un desmadre, güey. para llegar? Pues sí, casi nos corren también en algún punto. Fue cuando las visas las... Exactamente, Sí. él no sí lo platicó yo en Flippy, pero Sí. sí, tuvimos un desmadre ahí para eso. Pero en Pero fin, finalmente llegaron. exacto, llegando ahí y como dices tú, entras, la casa increíble, el estudio, el equipo, los micrófonos, el pinche olor de la cabaña, güey, todo lo que estábamos viviendo ahí, güey, 3 semanas juntos, raza, o sea, hermanos ahí jangueando, haciendo música, güey, no sabía que era la cúspide y luego de ahí para abajo. ¿Es el proceso creativo que soñaste? Sí, sí, o sea, más bien tuvimos las mejores herramientas para hacer lo que quisimos y lo hicimos. Entonces, efectivamente, fueron muy buenos tiempos en ese Te entonces. voy a dar un poquito como fanático, a ver si no Dime. hiero susceptibilidades. A ver. Mucha gente decimos, no lo voy a Ajá. decir como que dicen, que los primeros 3 discos de Jumbo son los mejores. Ajá. Son los que son el parteaguas, son los que para mí como alternativa sonaban geniales. Y en esos, pues, estás muy involucrado no solo como músico, bueno, Ajá. todos están involucrados Sí. como coproductores Ajá. y como arreglistas y como compositores. ¿Crees tú, sonoramente hablando, si no fueras músico de esa etapa de Jumbo, a lo que vino después y a lo que está ocurriendo o por ocurrir hoy, porque no sé en qué va a terminar la historia de Jumbo, que estoy en lo correcto, los fanáticos y yo? ¿Estamos en lo correcto? Pero es que más bien, fíjate, yo creo que más bien lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo la teoría, güey, de que así como los elementos, güey, si tú juntas sodio con cloro, con oxígeno, con esto, sucede algo químicamente, güey, y tienes un producto, ¿no? Una reacción. Exactamente. Nosotros éramos esos 5 elementos, güey. Ya. Quitas 2, güey, que tienen mucha relevancia en el producto, va a sonar a otra cosa, es inevitable. Más bien, si hubiera seguido sonando igual, pues ahí te darías cuenta que efectivamente los que estaban interviniendo, pues no eran esos 2 elementos. El sonido cambió, güey. Era inevitable. En cuanto a que yo siento que como lo que representa esa banda, lo mejor que se hizo en esa época. Yo diría que musicalmente a mí se me hace que sí, pero a lo mejor no estoy entendiendo el resto que hicieron. Como te digo, como ya me suena distinto, pues yo llego y digo, no, pero es que debería sonar esto, a lo mejor porque tengo mis prejuicios. Simplemente es mi persona y es lo que me gusta, pues obviamente si le estoy metiendo a esta banda algo que me gusta, pues me va a gustar más que lo que no me gusta. Pero de nuevo, simplemente creo que el Jumbo después de nosotros dos simplemente fue otro. Diferente. Y creo que, pero fíjate, aquí hay un punto bien importante. Creo que lo mejor que hicimos como Jumbo fue el primer disco y a partir de ahí no pudimos evitar la transformación. Yo creo que debimos de habernos quedado y emulado y siempre, es más, Ham no lo decía, güey, no le consideramos, no le dimos la importancia. Ham no era nuestro manager en ese entonces. Ham, ¿cómo no? Javier Montemayor, exacto. Y debimos de consolidar nuestro sonido. Y para el segundo disco hicimos una transformación abismal porque todavía me acuerdo, güey. Todavía me acuerdo. Lo estábamos discutiendo y que, no, por ejemplo, Castor, aunque a lo mejor se va a enojar, pero Castor, yo recuerdo diciendo, no, en este disco yo no quiero gritar tanto y que eso. Y en ese entonces,
Perdón, en ese entonces estábamos muy metidos en el sonido indie, güey, que no era lo que habíamos estado oyendo previamente, güey. Sí, Y la nos base fuimos cambió. para otro lado y completamente, si te das cuenta, Daddy Ponle Play, a ver, sí, es Daddy Ponle Play, completamente es eso. No quiero decir que esté mal, pero definitivamente nos alejamos de lo que nos hacía fuertes. Lo que habían creado. Exactamente. No pudimos seguir emulándolo para ya después saber una transformación, pero de nuevo, primero, segundo y tercer disco debieron de haber sido la misma línea, en mi opinión. Pues que si te fijas en la historia de los grandes músicos, The Cure, los primeros 3 o 4 discos traen la misma línea de su estilo, muy parecida de hecho. Depeche igual. Nirvana, todos. Sí, muchos lo que hacen es siguen manteniendo la línea de lo que están llevando, pero también puedo entender por qué lo hicimos, porque también en ese entonces ya nosotros éramos la colita, éramos los finales de los 90s, entonces éramos la colita que quedaba del grunge. El grunge también ya estaba medio como que sí, fue un movimiento muy rápido. En otra cosa, exactamente. Entonces, sí, venía lo independiente, tienes razón. pero no era nuestro fuerte, güey. Venían las bandas de garage en ese Jim Blossoms, los Counting Crows, los Spin Doctors, todo esto. Es mucho el sonido de Castor, College Music, güey. Esa era su onda. Y no que estuviera mal, pero sí salía un poquito dentro de la línea que hacíamos como los 5, güey. Entonces creo que no aprovechamos esa fuerza que agarramos como para consolidar y aprender bien cómo hacer nuestro sonido, y de una nos transformamos en otra cosa. Y si te das cuenta, Teleparque todavía otro giro, güey. Entonces, yo personalmente pienso que nuestro mejor material, o lo más chido, el más representativo, es Restaurant, y los otros fueron una rápida transformación en algo. Pero a lo mejor eso es lo que sucedía con nosotros como elementos. Nos íbamos transformando. Entonces, eventualmente nos salimos, pues obviamente te sigue transformando en otra cosa. Cambiando. ¿Verdad? Bueno, yo te tengo que confesar que Restaurant es un disco que escucho 1 o 2 veces por semana. Qué chido. Impresionante. ¿Cuál es tu favorita del Restaurant? Bueno, la que más me gusta de todas las canciones de Jumbo es la de Monotransistor. Chido, güey. No, pues tú te fuiste por el lado energético. Totalmente. Acá de los riffs. Superactriz me gusta, deja de hablar, es la verdad. Total, fotografía se me hace demasiado... Melosona. Está muy fregona, sí, pero sí, se me hace muy, muy mainstream. Me gustaba la alternativa que traían en las canciones. Dulce Ácido me gustaba también mucho. Castor. Y pues casi todas. La última, la de... Llegas a mi casa. Sí, esa, por ejemplo, esa es Castillo también. Que hacen el video en el siento que en el al, ¿no? Sí, exactamente, pero deja tú, había otro video. ¿Sabes esa historia? No. Ahí te va. Básicamente nos mandaron a Fernando Emke, que se ha hecho muchos videos, sobre todo en los 90s. Nos mandaron a Fernando Emke y su equipo de producción desde el DF, y llega a Monterrey, y desde tempranito, güey, pues arrancamos haciendo un video que tenía toda una historia de todo visto desde a través de la punto de vista de un güey que con unas pantuflas. Entonces iba caminando por todos lados y que todo le estaba saliendo mal, y al final, pues chido, conocí a alguien bien y todos felices. Pero era nos aventamos todo el pinche día haciendo este video, güey. En Fega, güey, aquí, locaciones. Hicimos unas en el Obispado. No. Todo fue local. Perdónme. En Chipinque, ¿mande? Todo fue local. Sí, todo fue local. En Chipinque, esto, lo otro. Perfecto. Y ya en la noche, güey, esos güeyes se tenían que ir al aeropuerto. Y de que, oye, güey, pues vámonos al aeropuerto. Digo, más bien, vamos a llevarlos, pero pues antes vamos a comer. ¿Qué, güey? Pues lo llevamos al AL. Vamos, güey. Pues llegamos al AL, y donde estamos ahí platicando de que, güey, güey, como que se empieza a tripear con el lugar, y ahí platicando nosotros, y oye, güey, me quedó una pinche lata, güey, de celuloide y para filmar. Si no se alcanza, güey, lo hacemos aquí un videíto, ¿crees que nos dejan? Sí, Castillo, como enfrente estaba musicalísimo, se llevaba perfecto con los dueños de ahí, como ves, lo hacemos, sí, no, la gente que estaba ahí, no tiene problema. Y lo hicimos un par de tomas, pum, ahí salió. Ese fue el chido. ¿A quién se le ocurre hacerlo en la antesala, que aparte en un lugar pegadicísimo? Supongo que fue que es el que de pronto dice, sí, que estos güeyes que se vayan, que sea el one shot. Como ella tenía una historia de hacer one shots con todas las bandas que hacía. Tiene un one shot con los Gran Silencio, tiene un one shot con los de Plastilina. Entonces dijo, pues aquí otro one shot. Y lo puso ahí la toma, y posiblemente Castor ahí, pues que nos fuéramos metiendo, y ahí todos ahí al final.
pues brincando felices, Que ¿no? quedó mítico, Está chido, está bien honesto, está bien simple, está bien, te caen bien los güeyes que están ahí brincando como mensos, güey, en ese A mí me cuartito, evoca güey. mucho ese video, aunque es una sola toma y yo sé que es el a Every Day Like Sunday de Morrissey, un poquito en los Ay, güey, colores buenas, no, pues vaya, nos echas flores, y qué creo chido. que, digo, pues es una de mis canciones favoritas, ¿no? Ajá. Y la banda en general, yo soy fanático de Jumbo, pero siempre me voy a esos 3 discos. Oye, No sé si sea bueno o malo. perdón, y regresando un poquito al monotransistor, ¿qué es lo que sientes que te gustaba de monotransistor? Yo la sentía alternativa agresiva, Ajá. pero no se salía a un Need No era, exacto, Sí. no era demasiado agresor, Ajá. o sea, era divertida, güey, exactamente. Sí, Porque sí, Need Serif traía Tips, me acuerdo que me encantaba esa claro. canción. Y fíjate, en ese Front entonces, 242 y esas claro, cosas. y ya ahorita pensándolo, pues estoy relativamente utilizando los elementos que usaba el Screamo, güey, porque el Screamo también era el pa, o sea, que en algún punto gritas y, Ajá. y hacer ese tipo de como que Porque es rolillas hasta pesadas, ¿no? me traiga hasta como medio speed metal ahí metido en los sintetizadores y todo. Fíjate, para esa canción, más bien para todo el primer disco, Chuy usó un elemento que como si fuera utilizaba mucho sonidos de baterías, Ujú. grababa la batería y luego lo reproducía a través de un amplificador, entonces Ah. sonaba, o sea, sonaba como una máquina, güey, pero quedaba con el beat y la juntaba y sonaba brutal. Suena muy industrial. Exacto, Es exacto. monotransistor, suena muy industrial, por eso me Tiene gustaba. esos sonidos y tiene ese depth, exacto. Y te Entonces, acuerdas que te hablé en mi programa de radio para que me dijeras, porque decía que la frase que tú dices, voy a volar, soy eléctrico, ay, pero sí, no güey. es eso, ¿no? No, güey, puedo volar, soy eléctrico. No, más bien la otra. Yo te decía que yo escuchaba, voy a volar a un sol eléctrico, Exacto. que suena con ganas también, güey. Voy a volar un sol eléctrico, exactamente. Pero era otra frase. ¿Cuál es la frase? Puedo volar, soy eléctrico. Pero deja tú, te había comentado que en algún punto una amiga de nosotros llegó de que, ay, me gusta esa canción, la de ustedes, la de Hoy mi amor no transitó, güey. Y yo, güey, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es eso? Truéname al mono No transistor. Bueno, pues ella es, oh, mi amor, no transistor. No. ¡Ua! Bueno, pues sí, cada quien ve la música como quiere. Hay otro Es mood. chido que Bueno, le yo también llegó, entendí, exacto. Yo también entendí, voy a volar a un sol eléctrico, que la frase me volaba la cabeza. Y dije, Exacto, sol oye, eléctrico. güey, qué Está bien creativos. groovy, está bien groovy. Exacto, creo que más bien te lo hubiera robado y lo hubiéramos puesto ahí, ¿no? Oye, bueno, 3 discos presentándose en festivales. Yo me acuerdo hasta la época de Memo Maradiaga con ustedes, cuando Claro, presentan en claro. Fundidora Sí. y abren con Escuela Electrónica. Hijo, eso estuvo bien bueno. Que, Sí. que la gente como que no lo recibió muy bien, güey. No, más bien, bueno, según yo, más bien fue al revés. O sea, nosotros, o sea, nos dijeron que íbamos a abrir el show y pues, vamos a aventarnos esa. Estábamos bien nerviosos de que, güey, nos van Sí a se veían caer. muy nerviosos. No, pero la raza, bueno, no nos conocían, güey. ¿A quién le abrieron esa vez? A Fobia, güey. Ah, cierto, es cierto. Entonces, lo tocamos y después de la rolilla, o sea, como que la raza, Sí, ambientó. pues, es que todos se acuerdan, güey, pues. Inicie hoy una nueva inicie etapa. En su vida. Sí, güey. Híjole, no se me olvidó el jingle. Radio y televisión mecánica. El automotriz, para pa. Oye, Claro. oye, pero después de todo eso, Memo, Ham, grabar en Estados Unidos, el momento esotérico ahí, como Blind Melon, todos agarrados de la mano. Sí. Una cofradía impresionante que se notaba en los acordes, en la batería, en el piano. Ajá. Se notaba en lo que aportaba con la guitarra de Flip, en el bajo de Castro y en la voz de Clemente o Castor, como le dices tú. ¿Qué pasó? ¿Por qué salen tú y tu hermano de Porque pues sucede lo que sucede en muchas bandas, güey. Se vuelve cansado, güey. O sea, aparte la gente se empieza a casar, empieza a tener otros círculos, empiezan a cambiar las dinámicas, güey. Porque iban así, güey. Exacto, pero empiezan, es más, para el tercer disco empezó a haber las broncas. Por ejemplo, Ham se había salido para armar su propia empresa, ¿cómo se llama? Home, se llamaba Home, exactamente. Con Mopri, con Ricardo Haas, y armaron su propia onda. Nosotros no le seguimos el camino, nos fuimos por nuestra cuenta, nos quedamos en Showtime con Rodolfo Ayala, pero la compañía disquera en ese entonces es donde estaba arrancando y destruyéndose toda la escena, pues más bien todas las ventas de los discos. Era cuando la piratería estaba a tope, güey. No, pues cuando Mac, güey, empezó a hacer para quemar discos, güey, y Napster y esto y lo otro. Me tocó una vez de plano llegando a
la pulga no, ¿dónde era? Del río, sí, la del río 70 que está ahí, dándome la vuelta y viendo cosas. De pronto llegas a donde estaban los CDs y ves un disco donde está el primero y segundo disco de Jumbo, güey, todo ahí, güey, y de que en 60 pesos, güey. Y luego de que yo lo agarraba y se lo enseñaba al güey, ¿qué ole? Y mis regalías. Y el vato hermoso me queda viendo así de que con cara de que le voy a hablar a los restos de los malitos. Y no, ya entendí, ya entendí. Pero es donde empezó a hacer eso en nuestro tercer disco, después de Teleparque. No tuvimos las ventas que habíamos tenido en el primero. La compañía disquera empieza a titubear y básicamente nos da nuestra carta de retiro. No estábamos con Ham. Se metió a la jugada la esposa de mi hermano como manager, pues para tratar de tener a alguien que estuviera encargada de eso, pero cuando no había trabajo, pues no había trabajo para ellos dos, todos no estaban armando, y en algún punto mi hermano dice, ¿sabes qué, güey? Ya esto es insostenible para nuestra relación y pues nos vamos a ir a vivir a Los Ángeles, güey. Que es cuando empieza el proyecto con los Lobos. No, pero bueno, eso fue más bien después, hasta ¿no? años después. Porque, Él empezó en producción, ¿no? ¿Perdón? ¿Tu hermano empezó en producción en Los Ángeles o empezó a picar piedra de cero? No, de plano, pues andaba buscando cosas, pero realmente empezaba a tocar con banditas, o sea, hizo muchos gigs con la raza de Pastilla y no sé con qué otra, más bien, no producción, sino session musician. Empezó a tocar mucho con Armando Ávila, que le producía rolas para Gloria Trevi, esto y lo otro, y estaba mi hermano tocando en ese tipo de sesiones, pero pues efectivamente ahí es donde empieza el quiebre y yo sintiendo que ya no iba a estar mi hermano ahí, yo tomé una decisión bien apurada, güey. Yo realmente me debí de haber calmado porque pues es algo que yo relativamente construí como parte de estos güeyes, Desde el igual. principio. Entonces, pero yo la sentí de que ya no iba a ser lo mismo y yo decidí, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. O sea, yo más bien me salgo, no nos salimos enojados, no nos salimos porque nos molestamos, nos salimos porque mi hermano tenía una necesidad musical y yo en mi idea más bien en mi, teniéndolo como un concepto más de idealismo, de que no, pues no vamos a estarlo juntos, no va a estar chido, pues mejor yo voy y empiezo a hacer lo mío y pues ahí puede que esté O sea, ¿tú todo crees que bien. te apresuraste en la decisión? No, definitivamente, yo no debí de haber dejado porque efectivamente le das espalda a todos, a esos 8 o 9 años que estuve con ellos Más los de antes. trabajo. Que tú traías Desde Blues Wagon, sí, pero lo que tú exactamente. traes, no, y de tu bagaje desde antes, ¿no? Exacto, pero realmente lo considero en cuanto que lo que hicimos juntos, Ya. pues básicamente todo eso, hasta ahí digo, basta, cuando pues toda la evolución, o sea, ¿sí me entiendes? Que de nuevo, ahí yo sí creo que tomé una decisión relativamente equivocada y nadie me aconsejó de lo contrario, güey. Que también ahorita ya pensándolo no entiendo por qué no, pero lo que sí efectivamente ya como nosotros, así como las relaciones entre la banda, ya no nos estábamos juntando. Yo tenía rato de no juntarme con Flippy, igualmente Castor, pues con Charlie. De nuevo, nos llevábamos bien, no teníamos broncas, pero cada vez era más cansado hacer las rolas originales. Y por ejemplo, yo empezaba a ver canciones originales y no, ¿sabes qué? Estas canciones que les enseñé van a ser para mi disco, yo solista, y ahí como que es donde empezó a haber esa ruptura entre nosotros, ¿no? Ahora tú dices, mi hermano y yo no nos enojamos, no nos molestamos, pero la banda, los demás, ¿qué dijeron cuando ustedes se salen? De nuevo, más bien lo que comenté es, no nos salimos porque estábamos enojados, Ya. pero no lo pensamos, pero la ruptura Era hizo evidente. que nos enojáramos, no enojáramos, pero que hubiera Distanciamiento. sentimientos todavía, o sea, más extraños ahí entre nosotros. Eventualmente, por ejemplo, después de eso me topé videos donde de pronto Castor salía, de que alguien le preguntaba y que le decía, y no, realmente, ¿qué sientes? No, pues yo sí siento que fui traicionado y que esto que lo otro. Pues traicionado hubiera sido que me hubiera llevado tu dinero, cabrón, ¿sí me entiendes? No te traicioné, yo me salí del grupo, güey. O sea, ¿por qué? Porque sentía que ya no estaba yéndose por el lado donde me gustaba a mí, güey. Entonces, pero es lo que es. Cuando cortas con alguien que quieres, suceden estas cosas. Hay gente que corta y se lleva chido y hay gente que corta y de plano no se quiere volver a ver nunca jamás, güey. Y aparte se enoja si alguien más está con ellos, entonces... Sí, es como una ruptura. Exacto. Entonces, Es que creíamos que iba a estar más sana la cosa, pero más bien pasó lo que pasó y se enfrió lo que pudo haber entre nosotros, ¿no? sí, porque llevaban una trayectoria muy buena. Si hacían algunos ajustes, seguirían siendo el Jumbo, Exacto. como le dice la gente, y te lo tengo que decir, el Jumbo de los González. Porque muchos amigos míos y fanáticos de la banda, cuando ustedes se salen,
Es que ya no es el Jumbo de los González. Ya Es no es el como- Jumbo donde estaban los González. Jonás nos dice los González. Y no lo es. Francamente, para mí, sonoramente, ¿verdad? Mira, tanto mi hermano como yo llegamos a esa conclusión. Lo dicen porque éramos importantes, güey, ahí, güey, simplemente por eso. No porque nosotros lo hicimos. No, para nada, lo hicimos los 5, güey. Ujú. Pero los 5 se necesitaban para esa onda. De nuevo, ya nos estábamos de todos modos transformando en otra cosa. Ujú. Pero efectivamente así los que juntos, creamos eso, exacto, sí, fuimos no, nosotros. no es lo mismo. Exactamente. No. No, estoy de acuerdo. Desde el look, sí. debo decir, desde verlos a ustedes en la batería y el piano, cuando hacen esa ecuación en donde ustedes ya no aparecen, desde el look, para nosotros es una merma, o sea, es una pérdida. Pues sí. Pues Te yo- estoy hablando desde el lado Claro, de la como locución, público, productor y como exacto, público, exacto. como fanático de una banda que conocí Sí. en un demo en un garage y que he seguido, sobre todo en los primeros 3 discos. Tengo que ser bien honesto, yo no me salgo mucho de esos 3 Ajá. discos. No he explorado lo nuevo, quizá Claro. me sorprenda, quizá no, Exacto. pero me quedé muy arraigado quizá en la nostalgia de lo que vivimos juntos, ¿no? Y de nuevo, para mí, güey, esos son obviamente halagos porque me están diciendo que simplemente que mi presencia ahí era elogiada. Obviamente para estos güeyes, imagínate lo pinche cansado que ha de ser que le estén diciendo que, ay, Eddie, Enrique, Eddie, el box, hombre, vale. En algún punto estos güeyes me invitaron a un show, años después, me invitaron a un show en DF, güey. Ujú. Y lo toqué con ellos, güey. Y en algún punto de que Jumbo, Eddie, y yo de que, más bien, empezaron a gritar Eddie, y yo empecé a gritar Jumbo, o sea, porque pues Sí, ¿verdad? querías De eso se como trata. que nivelar las Pero cosas. simplemente que la raza te extraña y está bien agradecida que te están viendo ahí, güey, ¿no? Entonces, pues nostalgia y la verdad es bien chido y recuerdo esos momentos de estar tocando, güey, y todas las cosas que hacíamos. Estaba súper divertido. Estar tocando con tus compas en el escenario, no hay nada más divertido que eso. Y se notaba mucho, güey. Sí. La verdad, yo los conocía de otro lado también, Ajá. porque los presentábamos en radio, nos hicimos Ujú. amigos y tal. Yo viví mucho la etapa también de estar viendo el proyecto crecer y me daba mucho gusto porque es para mí, y lo voy a decir públicamente, yo tengo un programa que se llama El Ático, lo hacíamos fin de semana, Claro, una claro. reseña de cada artista. Ujú. Y yo siempre dije que el primer ático que hiciera en español y oficial iba a ser el de Jumbo. Ok. Por lo fanático que soy del Qué proyecto. chido, Por eso ok. te hablo un poco de la entraña. Ahora, viene otro golpe recientemente. Te quiero preguntar tu opinión. Ok. Porque nos queda un pedacito de nostalgia en ese Jumbo a través de Flip Tamés, que es alguien que yo quiero mucho también. Ah, Y dan la noticia de que Flip, pues la noticia la da Clemente, porque yo hablé con Flip y le dije, Flip, ni siquiera la diste tú. Y al final del día dice, sí, medio la di. Y bueno, Flip ya no está en Jumbo. Lo acaba de confirmar. Ajá. Él trae su versión, ella lo dio a entender, él está metido mucho en la producción y tal. El Jumbo de los González ya no existe y ahora ya no existe el Jumbo de Flip también. Ah. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué genera eso para ti de ese proyecto que nació con tanta pasión y tanto amor de los amigos que se fueron a la aventura y la consiguieron, el sueño, a lo que está pasando hoy día con la banda? ¿Crees que ya no será lo mismo o simplemente será distinto? Pues es que mira, definitivamente va a ser distinto, pero lo que te puedo decir es, yo no sé qué tanto, yo sé, más bien, sí sé porque me llevo bien con Beto Ramos. Beto Ramos también es una parte relativamente importante dentro del sonido de Jumbo. Y sé que una de las canciones que él ha hecho son de las que fueron nominadas para que si los Grammys y que lo que quieras. Entonces, está ahí, sigue Beto Ramos, sigue Charlie, sigue Castor, no sé qué tanto se involucra Trini, que es creo que el tecladero. Para mí sí se me hace bien complicado, pero pues hay un chorro de estas historias, güey. Es como por ejemplo Misfits, güey. Misfits también, sabes que de pronto, güey, no sabes si es nada más uno de los que está tocando. En algún punto, es más, a Monterrey hace chorro. En algún punto vino a tocar Bobby Kimball, es más, pero lo anunciaba como Toto, con Toto con Bobby Kimball. Como pero era cuando Kimball, Creedence güey, Clearwater Revistated, no sé qué también, que volvieron a lanzar a Creedence, ¿te acuerdas? Que venían sin Fogerty. Pero pues él era el que sonía, exacto, era como si hubieran hecho Zurdog sin chetes, güey. Pues, güey. Sí, es imposible. Come on, güey. Entonces, yo personalmente, yo no le veo mucho sentido, pero de nuevo, yo también he cometido muchos errores, entonces no sé realmente qué se estén manejando. Yo simplemente creo que pues también es en aras de usar el nombre Jumbo, que pues sigue teniendo algo de valor y pues se sigue usando los primeros 3 discos
como mayormente el material que más usan en sus giras y lo entiendo, y la gente paga por nostalgia, y en el South Park le tienen un término a esto, le llaman member berries, que son como unas bellotas, pero que en vez de decir remember, es member berries. Simplemente la gente ahorita, y en esta época, fíjate, estaba oyendo un artículo sobre eso, ahorita la gente paga brutal por la nostalgia, güey. Sí, Todo esto que está pasando, impresionante. pues Led Zeppelins, Black Sabbath, lo que Black acaba de Sabbath, hacer. oye, Smashing Pumpkins, Sí, esto, sí. lo otro, todas esas bandas ahorita se están recotizando bien, cabrón, porque la gente está yendo a ver eso porque lo estima y lo quiere, y sobre todo en festivales, güey. Ujú. Hacen tocadas solos y la gente como que no, pero cuando los tienes a todos reunidos, 5 por 1, güey, vámonos, güey. Bandas que un tiempo estuvieron incluso tocando ya en bares otra vez porque no les hacían caso. Y ahorita se están relanzando. Exactamente, güey. Entonces, yo tengo un estudio sobre la nostalgia. Es un activo. De hecho, mi programa de radio tiene, gracias a Dios, muy buenos números, por no decir el primer lugar. ajá. Sin ser arrogante ni mucho menos, los números No, ahí no, están, exacto. porque hablamos de nostalgia. Exacto. No solo de la música, sino lo que hacíamos. Por eso, Claro. cuando empiezo la entrevista diciéndote tu mera presencia como artista, Ajá. a mí me lleva a ese momento, me hace sentir bien, güey. Oye, bueno, nada más dime esto en Estados Unidos, la cantidad de estaciones oldies but goodies, güey. El 80%, ¿sí? Se fregó, güey, y siempre seguirá siendo. Fíjate, yo me he peleado con mucha gente porque llegan y dicen, pues sí, güey, que yo me incluyo ya dentro de ese rubro, porque hay unos güeyes que se mantienen muy bien, pinche Castor y Flippy, se ven al pedo, güey, se ven con madre. Yo, güey, estoy de que, ay, un Twinkie de más, güey, o 500 de más, güey, pero ahí tienes a la gente que está criticando a Axl Rose, güey, a este güey el de Motley, güey, ¿cómo Pues se llama? pero Vince súbete a Neil, hacer güey. eso, güey. No. Lo que costaba hacerlo por 10 o 20 años que lo hicieron, es un desgaste, es una pinche estrella, güey. Claro. A 150,000 kilómetros por hora, güey, despegando energía. Se acabó, cabrón, es el pinche, güey. ¿Quieres que el chiflador vuelva a funcionar? No, ya no, güey. Es imposible. Exacto. Y lo que queda es eso, y la neta, se lo merece, cabrón. Es que hay bandas, Tiene que seguir viviendo chido, güey. Aparte, güey, todos queremos oír otra vez Mr. Brownstone, güey. Claro. Y queremos oír, aunque suene a Mickey Mouse, pero es él, güey. Oye, güey, no te vayas tan lejos. Y toda la gente quiere a AC/DC. Pero este vato ya cantaba, güey, como Chabelo. Sí. Pobrecito, cabrón. Ya déjelo descansar esa. Al principio los discos sonaban cabrón, pero usarlo así se acaba, güey. A Bon Scott o al Brian Johnson del inicio. Exacto. Es imposible. Prendes una espada láser y si no tienes el pinche combustible, ya no es espada láser. Fíjate, hace poco me tocó ver, es cierto la analogía, me tocó ver a Chicago. Ajá. Y nos invitaron y fui con un grupo de amigos y los ven en el escenario que trae un espectáculo impresionante. Ajá. Solamente hay 2 o 3 de los originales, ¿no? Exacto. Es una banda que ha evolucionado, pero que tiene más de 60 años de vida. Claro. Que la música que realmente valía la pena, ya la hicieron toda, ya no tiene que ser nueva. Toca lo mismo que tocaban antes. Exacto. Es más que suficiente como Exacto. fan. Pero a alguien se le ocurre decirme, oye, es que sin Peter Cetera no es lo mismo. Le digo, Peter Cetera ya no canta. Es imposible traerlo aquí. Exacto. Se peleó con ellos hace mucho. O sea, Chicago evolucionó hace 30 años. Exactamente. Y queremos seguir viéndolos como Chicago el de los 80. Claro. Es imposible. Por ejemplo, y tal vez fue una mala decisión mía, pero yo me acuerdo cuando le estaban echando el paro, porque creo que así fue como sucedió. ¿Te acuerdas que regresó por una temporada Police? Sí, yo los fui a ver los 3. Fue porque le estaban echando el paro, güey, a Andy Summers. Andy Summers. Andy Summers ya estaba tocando en el Baked Potato, donde van 3 personas ahí en Los Ángeles, güey. Y el vato no tenía dónde caerse muerto y ha de haber llegado, güey, vamos a hacer una pinche gira, no sean así, los Gallagher es lo mismo. Exacto. No, ellos lo dijeron. Güey, tengo que pagar a mi esposa, no tengo que pagarle. Y lo dejó sin lana. Güey, y funcionó cabrón y se lo merece. Se lo merece, güey. Exactamente. Pero ahora, aquí viene el chiste. Por ejemplo, para mí, yo cuando supe que Police iba a estar tocando, qué chido que tú sí fuiste, yo decidí no ir, güey. Te digo por qué, güey. Porque yo quiero escuchar el So Lonely de Sarah. Es el pinches 10 octavos arriba, está imposible y lo entiendo, pero yo personalmente tomé la decisión de que, ¿sabes qué? Yo con el CD o con el MP3 estoy contento. Pues lo perdiste porque suenan casi igual. Esa vez que lo vi. Ni de pedo. Sonaban impresionantes. Y te voy a decir por qué no sí. puede cantar ahí, güey. Te voy a decir por qué sí, porque yo canté con Police. No entiendo. Te la voy a decir, es una anécdota que mucha gente no conoce.
Se hace el soundcheck. Ni de pedo tocaron el mismo tono. No No, creo te a la Te chingada. estoy diciendo bien. Hacen el soundcheck y nos invitan a la Ajá. gente de radio. Y habíamos Ok. como unos 10 invitados. Para mí, Police es, después de Q, Claro. la banda, ¿no? Y lo estaba viendo los tres y de repente Sting se nos queda viendo y nos dice, ¿qué están haciendo ahí? Y dije, no, me nos van a sacar. Porque la metáfora de que no, Claro, son soy muy- mamón. Sí, sí, sí. No, me dice, súbanse al escenario. No seas mamón, Yo fui el primero que me güey. subí junto con otros tres No y seas- cantamos 4 No canciones sé- con Police. ok. Te voy a enseñar el video, es más, lo voy a Pero no, mandar no, para que no, lo no, pongan ok, aquí. ok, pero luego. Cantó igualito. No, pero no cantó en otro tono, güey. Bueno, a lo mejor yo que no tengo el oído tuyo, Eso es lo que voy. puedo percibir. Lo más probable es que. Pero lo sí- acabo de ver en San Antonio con Billy Joel. No. Y mira, si hay uno de los güeyes que cantan chido y que se han mantenido al tiro, pues es Sting, por supuesto. Claro, no por te va- ejemplo, no te va Roxanne. nomás te quería dar esta anécdota. A mí me tocó, güey. ¿Te acuerdas cuando vino Police? Bueno, no Police, Sting, Ujú. con sus discos nuevos de All This que Time. Soul Cages, All This, exactamente. Discaso, ¿eh? Güey, yo me subí y abracé, güey, ahí a Sting. Pero era su época donde estaba salvando Estás copiándome ballenas. la anécdota, güey. ¿Eh? Estás copiándome la Te anécdota. lo juro que no, güey. Me subí, güey, brinqué, llegué y abracé. Y el güey después de una, a los 3 Que segundos. fue de en un el cabrón- estadio de béisbol. Exactamente, me sacaron de una y de que Eras tú. güey, sí, exacto. Pero lo que te quiero decir es, a mí me tocó el Sting que estaba que estaba salvando ballenas, güey. Entonces Sí, también es- conmigo se portó bien mamón, me dejaron ahí tirado a León, me sacaron, güey, de plano tuve que irme por otro lado, güey. Pero a ti qué chido que te invitó al escenario, güey, Y brutal. trae el mismo bajo de toda la vida. Un bajo Ah, como de madera, claro. antiguo, que no lo suelta con nada. Claro. Bueno, esa es otra historia Exacto. diferente. Pero yo te quiero preguntar algo ahorita que estabas diciéndome, a ver, la nostalgia y tal. Ajá. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que te quiero hacer. Hablando del tema de Jumbo, que es de Ajá. donde tú provienes y tú fundaste. Ajá. Ya se salió Flip, estamos diciendo que ya son los 3 Jumbos de nuestro tiempo, o 3 de Está los que fuera. nosotros vimos Exacto. están fuera. Ujú. ¿Crees tú que Jumbo, estamos hablando del producto, ¿no? Ujú. De lo que es la banda, va a seguir innovando? ¿Crees que alcance un nuevo sonido? O, fíjate lo que te voy a plantear, para que tu respuesta sea muy bien pensada, o está navegando con el vuelo de lo que ustedes causaron en los 90. No, bueno, para mí o sea, es innegable. Y deja tú, y te voy a decir una cosa, no, pero no se limita a Jumbo, güey. O sea, realmente cualquier banda que tiene 20 años ya no hace cosas nuevas y si las hace ya no tienen relevancia. Perdón, güey. Pero te voy a dar el mejor ejemplo. El güey que es un monstruo y me tocó verlo las 2 veces que vino acá, güey, a tocar Roger Waters, güey. Ah, Está cabrón el show que tocan, pero toca, güey, o Mismo toca en los Floyd, 60s, o sí. toca Floyd, porque su material nuevo lo pone ahí, es de que, güey, perdón, pero pues, güey, das gacho, toca, güey, Wish You Were Here, güey, o toca Shine On You Crazy Diamond, güey, ¿sí me entiendes? Y probablemente esté innovando, güey. Es más, no hay más innovación para mí que el disco Amused to Death cuando salió en su época, güey. Estás innovando, cabrón, y yo amé ese disco, pero no lo cambiaría por ninguno de Floyd, güey. sí, Entonces, todo el mundo queremos Dark Side of the más Moon. allá de si Jumbo pudiera innovar, yo creo que lo interesante es si pudiera volver a retomar el gusto de la gente, sus nuevas canciones, que creo que, por ejemplo, alguien que me sorprendió, que creo que sí lo hizo, La Gusana Ciega, hace tiempo, creo que sacaron una rolita y que como que les volvió a pegar y revivió ahí la carrera que tenían porque también andaban relativamente las mismas. Pero es eso, güey. Ahorita el problema no es que innoven o que hagan, no. Es volver a entrar al gusto de la gente. Ya tienes ahí a un público Fandom. cautivo. Ujú. Esos te van a seguir. Es como Caifanes, güey. Cuando sacaban todas estas rolas nuevas y pues los güeyes que eran fanáticos de Caifanes, sí, chido. Nadie le importa. Entonces, ¿a qué regresan? A que tienen que tocar todos juntos. Está con madre, güey. Y tienen que tocar, güey, el negro cósmico, cabrón. Y que tienen que tocar con las cosas que tenían cuando estaban juntos. Porque ese es el momento, güey, de lo que realmente todos queremos y necesitamos como público, güey. Es Y lo que funciona. queremos ver. ¿Perdón? Es lo que queremos ver. Exactamente, güey. Es lo que nos sigue moviendo y porque aparte nosotros como público se los pasamos a nuestros hijos, güey. Exacto. Y esos güeyes también se saben eso y esas son las que quieren también, güey. Entonces, yo creo que va más por el lado. Yo les deseo lo mejor, güey. Ojalá que vuelvan a estar dentro del gusto de la gente, pero es difícil. Simplemente por una banda que tiene arriba de 20, 30 años, es complicado, güey.
Ahora, dentro del tema Jumbo, ya para cerrarlo, porque Ujú. viene un tema nuevo que estás trabajando hoy día que me Es encanta, que es correcto. el Gran Marquis, y traes un sonido que me encantó porque lo vi, lo escuché en tu Ajá, estudio. exacto. Eh, ¿Te volverían a juntar? Porque mira, yo tengo una idea, hacerlo un poco el abogado del diablo. Ajá. Ahorita quizá llenan un antro de 2,000 personas, pero si Jumbo, los González, Flip y los otros, Castro y Clemente, se juntaran para hacer un tributo al restaurante, o sea, presentarlo completo el disco, no sé, se me Mm, alucina la vida, mm. en la Arena Monterrey harían 1 o 2 fechas. ¿No han pensado, no ha pasado por tu mente o los demás, o ni siquiera se hablan hoy día, no lo tienen ni contemplado? ¿Qué Es piensas? un tema bien delicado, güey. Tristemente, güey, tratamos de hacerlo. Mm, Tratamos de hacer, terminando en no, empezando la pandemia, güey. ujú. Gente se comunicaba conmigo para tocadas de todo tipo. O sea, de pronto me hablan para, oye, no seas gacho, güey, contáctame con los Plastilina para una tocada aquí. Oye, no seas gacho, contáctame con eso, con todo. Desde chetes, o sea, me hablan de todo para contactar a lo que sea. Simplemente por hacer Ujú. contacto, ¿no? En Una algún especie de punto, booking, ¿no? De método exacto, para y yo artistas. simplemente, güey, unía los cabos y ya que se arreglaran ellos. Ujú. En algún punto me hablan para preguntar sobre Jumbo, güey. Oye, güey, quiero a Jumbo, güey. Los quiero juntar con Bunker, van a venir y quieren hacer un intercambio entre que venga Bunker y toque con Jumbo y que Bunker, digo que Jumbo vaya a tocar a Chile con los de Bunker y que esto que lo otro. Y yo de que digo, pues déjame pregunto, güey. Y le hablo a Flippy y le digo, ¿qué onda, Flip? Este, mm, Todavía estaba Flip en la banda. todavía, pues claro, te digo, prepandemia, 2018, 2019, ¿no? Entonces le digo, ¿qué onda, Felipe? Oye, me está preguntando por esto, ¿cómo es? ¿Lo armamos? ¿Y qué? ¿Un finder's fee? Algo así. Ah, claro, ármatelo, güey, con madre, güey, avísanos. No es cierto, no me dijo eso. Lo que me dijo es, híjole, estaría con madre, pero ahorita estamos en pausa, güey. Mm. Castor anda ahí con unas ondas, está haciendo unos negocios, no sé qué, pero Es andamos cuando en se fue a pausa. vivir a Austin, ¿no? Creo que era por esas, Ujú. perdón, por esas épocas. Yo, ay, ok, bueno, no, pues déjame les digo a estos güeyes, perfecto. En ese tiempo, yo tocando pues empieza la pandemia bien ruda, lo otro, sale un showcito en Ensenada con la Band of Bitches, el Ujú. proyecto de Ah, qué Jonás, güey. bueno. Nos fuimos ahí, tocábamos lo que quieras. Yo platicando con Beto Salazar, que es el manager de Band of Bitches, le comento, güey, oye, Beto, güey, a ti, qué sientes tú que hubiera sido pertinente para Jumbo en ciertas épocas que hubiera sucedido? Es el otro. Y de uno me volteé a ver, ¿y por qué? ¿Los quieres juntar o qué pedo? Vamos a hacerlo, ¿qué pedo? Vamos a hacerlo. Pinche manager acá, espérate, güey, te estoy preguntando. Pero me dice, güey, Es que suena. pregúntale, güey, pregúntale a ver si se pudiera armar, güey, pues cotorreamos, vamos a ver qué onda. Está bien, con madre, pues regreso yo con esta idea, de que, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué chingada, no pasa nada, güey. Le hablo a Flip. ¿Qué pedo, Flip? Oye, güey, pues ¿cómo ves? Está saliendo esta onda, me preguntaron que si le sigue, güey, pues ponte a pensar, oye, cabrón, que nos inviten a tocar, si ahorita están en pausa, me A has que dicho, generen algo. oye, nos aventamos, güey, puras toquines, no tenemos ni siquiera que armar toquines juntos, simplemente agarramos un listado, güey, de los festivales que se están armando, nos vamos ahí, güey, tocamos, cobramos este dinero, güey, con madre, güey, ¿cómo ves? Oh, güey, yo ahorita estoy en el todo sí, güey. Entonces, güey, este pedo va con madre, pero te vas a topar con el pedo de que Castor está haciendo esto. Pero bueno, vamos a ver. Le hablo a Charlie, con madre, le hablo a mi hermano, cabrón a huevo, Sí, la chica, claro. con madre, le hablo a Castor, güey. Y efectivamente, Castor, güey. No, híjoles, cabrón, es que estoy haciendo este pedo, ahorita se me complica por esto, pero mira, güey, voy a andar ahí yendo a Monterrey para estar en contacto y vamos a ver qué pedo y ah. O sea, sé lo que significa, es básicamente Nel, ¿ok? Prum, cuelgo el teléfono, así queda. Pasan un pues pinche pandemia, güey, durando, güey, forever, Sí, sí, güey. de un día se fue a Y años. de pronto, güey, como unos 2 años después, güey, dentro de todavía la pandemia, porque todavía estábamos encerrados, teléfono, güey, Flippy, güey. No sé si fue Flippy o si fue Castor. No, creo que fue Castor, güey. Hey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas, güey? No, pues todo bien, ¿qué pedo? No, pues, oye, güey, pues es que estuvimos pensando, güey, yo y Flippy, güey, ¿cómo ves si hace cuánto me vende la pinche misma idea, güey, que yo saqué, güey? Pero digo, bueno, ok, sí, se te ocurrió a ti la chingada, bueno, está bueno.
Pues, ¿cómo ves? Estamos pensando, güey, vienen los 25 años de Jumbo, Ah, güey, es cierto. ¿cómo ves? Y la chingada, ¿no? Pues, estaría bien, ¿crees tú, güey, que, pues, te interesaría la idea? Y yo, güey, no te hablé hace 2 años, cabrón, para decirte, huevo, güey, que, o sea, chingón. Es una super Y le justificación. digo, ¿y tú crees que me dice, tú crees que tu hermano le quiera dar? Yo, claro, estoy casi seguro que sí, pero déjame hablar con él, güey. Y por supuesto, güey, qué chingón, no, me estaría con madre, que esto, que lo otro. Ok, ok, ok. Pues le hablo a mi carnal, güey, ¿cómo ves, güey? No, pues, güey, suena con madre, güey, puestísimo, ¿Vox andaba con chingón. los Lobos en ese No, tiempo, güey? fíjate, en la pandemia, mi hermano híjole, ¿desde cuándo empezó, güey? 2005, pero como para desde el 2008 ya empezó a tocar con los Lobos, un chingo de tiempo. En la pandemia, a mediados de la pandemia, el güey decidió que Estados Unidos, él y su esposa, como que Estados Unidos estaban en un punto ahí Ahí se entre regresó. Trump y todo eso, y decidió regresarse a México y se fue a vivir a Oaxaca. Ahorita está viviendo en Oaxaca. Pero por ahí estábamos cotorreando, ¿no? Pero Entonces entonces, parecía que se iban a juntar. no, ya iba todos, a todos sí, todos sí, todos sí. Bueno, vamos a ver cómo está la onda, el otro. Pinche catástrofe, cabrón, mal pedo. Simplemente, güey, básicamente nos querían manejarlo de una manera en donde mi hermano y yo estábamos bien alejados. Para ellos sintieron que era lo correcto, pero para nosotros pensando de que, pues, güey, si vas a hacer una reunión, pues somos relativamente, de nuevo, ellos lo que ellos decían y abogaban, y estoy de acuerdo, de que no, pero nosotros tenemos 18 años sin estar con ustedes y pues creando y creciendo la banda y que esto y lo otro, creciendo. Este, pero pues tenemos que hacer esto. Y nosotros, sí, güey, pero se trata de los 5, güey. Ujú. Hazle como quieras, se trata de los 5. Entonces, necesitamos, y le dije, ni siquiera estoy hablando de que estemos hablando de mismos porcentajes, güey. Pero de perdido vamos a hablar de porcentajes. No estoy diciendo que vaya a ser dueño. No, siguen siendo ustedes dueños del changarro si Sí, quieren. ahí surge lo Pero económico, ¿no? Luego, esa, luego. no, pues no nos entendimos y no. Quisimos involucrar ahí a Ponce de León, güey, para que abogara por nosotros y hablaran entre managers. Pues estos güeyes no quisieron negociar ningún punto porque más bien ellos pusieron los puntos y no se doblaron ante nada de eso. Y de esos puntos, ¿cuál es el que más decían tu hermano y yo no? Tu hermano y tú no. Eh, El que más, digo, no tienes que decírmelos todos, pero alguno que dijeras, híjoles, que esto no lo vamos a el hacer. dinero. Para mí, lo que más me encabronó, güey, de ese desmadre fue que lo quisieron mal, porque en algún punto, ok, bueno, perfecto, ¿no? Ellos querían darnos relativamente un sueldo. eh, es, em, Como un fee, como músico, exactamente. no como socio. Sí, de hecho, así fue como lo llamó Castor, músicos elite. Pero bueno, Qué buen término, güey. querían manejarlo así, lo cual, ok, si hubieran llegado a un precio que, pues, ok, y cuando yo pregunto, ok, pero ¿cuánto se va a estar vendiendo el show? No, esa es información limitada para Jumbo, no puede ser. Y yo no podía creer eso porque yo le digo, güey, oye, yo he sido músico invitado de Plastilina, güey, por 8 años, 9 años también, güey. ¿Sabes cuándo han titubeado en decirme cuánto están cobrando, güey? Nunca jamás, güey. ¿Me quieres decir que ustedes me quieren ocultar de cuánto se está cobrando? Me voy a enterar, güey. Cuando me entere, voy a estar tocando en el escenario contigo y me voy a dar cuenta que me quieres ver. Todo me apunta que me quieres ver la cara, güey. Entonces, Y si había mucha discrepancia entre lo que cobraban y lo que les no, daban. es que realmente, como le dije, güey, no importa, güey. ¿Por qué me quieres tener oculto este desmadre, güey? Ujú. No pasa nada, ¿qué onda? No, es que nosotros creemos que desafortunadamente, y nos lo quisieron manejar como una manera más formal y como si fueran un corporativo y como si fueran negocios y simplemente lo presentaron mal y la regaron, güey, y aparte supe que después la regaron ellos mismo con Beto, güey, Ujú. porque lo hicieron todo ahí de una manera en la que pues ellos quisieron manejarlo de esa manera y simplemente nosotros, yo como mi hermano, y puedo estar equivocado, sentimos que nos estaban tratando de ver la cara. Ujú. Güey, yo hubiera pagado Por volver. por un Six, güey, Ujú. una cajetilla de Sí, cigarros. por la experiencia de juntarse un Güey, tiempo, ¿no? claro, Para güey, el público. pero cuando te das cuenta que hay estas cosas detrás, ya no, güey, ya dejó de ser, güey, somos compas, güey, ya dejó de ser, eso es un negocio, pero me estás tratando de manejar de una manera en la que no siento que sea justo.
de nuevo, por la relevancia que todos tenemos en ese particular evento. No tiene que ser para siempre. Ujú. No tie- y siento, no, yo y mi hermano sentimos que había muchas excusas ahí, que simplemente no pudimos llegar a un acuerdo. Y ellos más bien dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues no se arma. Pues no se arma. Se Tristemente, güey, cayó el porque proyecto. ahí, deja tú, ya lo hubieran anunciado. Y ya se estaba pensando, era cuando iban a hacer Machaca, güey. Ahí se iban a presentar Ahí fue ustedes. donde habían regresado después de estar un rato sin nada. Y ahí Iban a sí, regresar con ustedes. pues no, Habría sido la locura, güey. exactamente, no se armó de nuevo. ¿Cómo te digo? O sea, yo no estaba esperando de nuevo que nos pagaran igual, lo que tú quieras, pero sobre todo lo que no estaba esperando era esa manera de tratar de escondernos las cosas. El trato. Desde ahí, güey, es no rotundo. Dude, fue catastrófico para mí, güey, porque aparte ahí te das cuenta que siempre dices, güey, pues tiene que pasar la reunión, güey, va a Claro. tener que pasar la reunión porque, pues, o sea, Y la gente lo quiere. está bien interesante y la gente le puede ser atractivo y puede estar chido. Ahí me di cuenta que ya nunca más iba a pasar. ¿Y tú crees que nunca más vaya a pasar? No creo que nunca más vaya a pasar. Ya desde ahí se cortó todo. O sea, ya la relación que llevamos cambió completamente. O sea, es otra cosa, güey. Es otra cosa ya. O sea, antes nos llevábamos. Antes platicaba aquí que con Flippy, Castor, con todos. Ahorita tristemente quedó muy dañado esa relación, ese vínculo, pues. Sí, Sí, es que es un tema, yo no critico a nadie, juzgo a nadie, son 5 mentes, claro. pero es muy triste cuando lo económico empieza a ganar primero a la amistad y luego a lo que es artístico, pero se da, es un tema que lamentablemente se da. Sí, güey. O sea, Pero aquí el más dañado al final del día es el público, porque nosotros sí hubiéramos pagado, y lo digo claro. públicamente, y muchos estarán de acuerdo conmigo, si ustedes se llegan a reunir los 5, Ujú. creo que sería una gira extraordinaria. No me gusta que digas nunca, porque dicen que no se debe decir nunca, pero ahorita eso es tu sentir, ¿no? Oye, bueno, mira, ya que lo dices, los que habían dicho relativamente lo mismo eran los Eagles, güey. Y Sí. habían dicho Hasta que el infierno se congele, ¿sí? Y la gira se llamó Sí. Hell Freezes Over, exactamente. Exactamente. Mira, Y estos se pelearon a golpes en la playa y todo, no horrible. me digas. Sí, el Grand Fly con Dan Heldy, se pelearon a golpes, llegaron a los Pues insultos. es que sí estaban, bueno, pues imagínate la Ya no se intensidad. aguantaban. Sí, pues es eso. Pero en este caso, yo no quiero, es que tal vez no deba decir yo, pero no siento que tenga ya la relevancia ni la importancia. Y ahorita tal vez la gente, güey, ya le da lo mismo si es Castillo y Charlie, así fuéramos los 5. O sea, de nuevo, No creo. pero el punto es, realmente creo que llegamos a un momento, lo que a mí ojalá que llegara a suceder es que de alguna manera pudiéramos, pues, olvidarnos de eso, porque realmente una de las cosas que se me quedó bien grabada es lo que decía Flippy, es, no, y pues mira, güey, el que ha dado caso que esto no funcione, si no se da, pues tan amigos como siempre, güey. Pues esto fue lo que lo vino a romper, güey, porque ya éramos amigos, güey. Ya nos llevamos todo este tiempo, siempre nos llevamos, siempre fuimos amigos y bla, bla, bla. Pero ahí es donde Qué se increíble rompen las que cosas. una probable reunión desató ahorita una enemistad. Digo, Exacto, que está en stand-by, vamos a decirlo de esa exacto, manera, hasta ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero claro. sí, yo lanzo la convocatoria y voto porque algún día, como tú dices, a las Águilas le pasó y se volvieron a reunir al final del día. Y muchas bandas han dicho, nunca nos vamos a volver a reunir. Y Sí. los Gallagher, pues estaban peleados a muerte, ¿no? De cierta manera, güey, me ayudó, güey, porque ya que se iba a armar la reunión, güey, ya estaba a punto de meterme a dieta, güey, pero ya después de que nada más se van, fuck it, A seguir con los Twinkie otros Waters. años sabáticos, güey, de la dieta, güey, pero bueno. Oye, Sí. ya para cerrar el tema, Eddie, nos da un gustazo que estés con nosotros, pero después de Jumbo vino Plastilina, has estado en muchos proyectos, Ajá. eres un gran productor musical, y quiero decir públicamente que fui al estudio de este hombre, me invitó para conocer un proyecto que se llama Gran Marquis. Exacto. Los Gran Marquis que bueno, no quiero adelantarme, pero es muy probable que toquen, le decía a Eugenio Exacto. y le decía a Dan que toquen un evento que vamos a tener nosotros en octubre, Ojalá. que podemos hacerlo como la presentación del proyecto. Me mandaste unas maquetas que suenan extraordinarias, 4 canciones o 5, recuerdo. Exacto. La primera me voló la mente. Un sonido entre Doors y psicodelia, Exactamente. pero fuerte, bien Exactamente. interpretado. ¿Qué es Gran Marquis?
Los Grand Marquis básicamente arranca como un proyecto como para juntar a mis amigos que no estaba viendo, y me estaba enterando que todos mis compas estaban tocando en banditas aquí, banditas allá, y dije, pues si todos están ensayando y yo no los veo, voy a armar una banda con ellos, pues para verlos, güey, una vez a la semana, y así empezó, y empezamos a crecer, y poco a poco nos dimos dando cuenta que donde más coincidíamos, pues es en estas ondas sesenteras, groovizonas, y pues empecé yo a hacer, me empezaron a salir canciones super agogó, psicodelia, Doors, Animals, obviamente enfocado en el organito, Vox Continental, Hammonds, Rhodes, cosas así. Y creo que empezamos a retomar un sonido que ahorita no hay tanto. Ahí, fíjate que sí hay un cierto círculo de banditas que están manejando la psicodelia brutal. Ujú. Me pasaron ahí varias, ahorita lo tengo, no me sale cuáles son las bandas estas que se lo están usando, pero traen una psicodelia bien chida e incluso hay un festival, creo que se llama Hipnosis, en Austin, que lo está haciendo, que son puras bandas psicodélicas, a ver si nos dan chance, güey, por entrar. Pero básicamente me quise retomar todo ese sonido alucinado de los 60, 70 y lo quise reincorporar para empezar algo, sobre todo pensando que pues ahorita no está tan visible o Sí. tan a la mano, entonces pudiera atraer a gente pues para que se metiera en lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora, la gente que está viendo el podcast y que quisiera saber o escuchar del proyecto, ¿cuándo se lanza públicamente? Si hay alguna red o hay Ajá. algún lugar donde se pueda descargar. Ahorita andamos en procesos de sacar el primer disco y para sacar el primer disco tenemos que hacer un par de videitos. Ujú, Conseguimos a Chiva ujú, para que nos hiciera el primer sencillo y también he estado platicando con el Liud de los quehaceres de mamá que está ahí ujú. en Saltillo, que también hace producción aquí de videos y todo eso. Y vamos a hacer los primeros dos sencillos con ellos, nos van a ayudar a hacer los videitos, Padrísimo. entonces ya andamos ahí construyéndolos, agarrando vestuario por aquí, carros por acá, y pues ahí para hacer algo divertido, ¿no? Y justo ya teniendo eso, pues nos va a dar el pie para que podamos hacer el lanzamiento. Estamos pensando que, híjole, posiblemente octubre, noviembre es como última y si no, ya se iría para el siguiente año, pero básicamente todavía por eso no hemos abierto. Tenemos un Instagram y tenemos un Facebook y tenemos un canal de YouTube que básicamente si lo usas como Los Gran Marquis Oficial, Ujú. ahí lo puedes encontrar. Tenemos clipsitos ahí de cosas que hacemos, pero sobre todo estamos tratando de pegarnos acá a los compas para que nos den chance de tocar en vivo. Ahí tocamos con Genitalica en Saltillo hace poquito. Entonces, personas como tú que pues si arman eventos, estamos felices de tocar ahí. Entonces, realmente vamos a andar ahí oscilando por la escena local acá de Monterrey, tratando de sonar lo más que se pueda. De hecho, hablé dentro de poquito va a tocar Elis Paprika y me dijo que a lo mejor nos daba quebrada ahí la iguana. Ok. Pero andamos tratando de ver puertas donde estar tocando, acabamos de ser desvelados. Entonces, andamos tocando lo más que podamos, sobre todo para que la gente empiece ahí a escucharnos y pues a ver qué sienten al respecto, ¿no? Está genial el proyecto, yo ya lo escuché, lo recomiendo muchísimo. No me quiero adelantar mucho porque platiqué con Luis Cantú, que es el encargado del proyecto donde estoy yo aquí en La Estanzuela, y es muy probable que los tengamos en la fiesta de octubre. Tenemos un proyecto en Estaría octubre para mi canal, brutal, así que brutalísimo. pues para nosotros sería genial tenerlos porque No, suenan a la increíble. orden, compadres. No, no, pues donde tú digas, ahí nos echamos el tiro En fácil, cuanto güey. esté confirmado, le damos con Lo todo. anunciamos, buenísimo, ok. Pues mi querido Eddie, saludos a tu padre y a tu mamá. Muchísimas Se les gracias. respeta, se les quiere mucho a tu hermano que está Ujú. en Oaxaca. Pero especialmente yo te quiero agradecer de parte de una generación de oyentes porque nos trajiste, bueno, al menos a mí hoy en lo particular, tus acordes, tus sintetizadores, tu piano, tus historias narradas en Jumbo y en otras cosas más que has hecho a lo largo de tu carrera, nos han llegado mucho a Claro. nosotros. Y quiero agradecerte públicamente por ser parte de nuestra historia personal y quiero que lo sigas haciendo mucho tiempo. No te nos vuelvas a perder No, 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 porque si en te nos teoría, pierdes de pronto. exacto, pues como dices ahorita, relativamente no tratando de refrescarme y ando haciendo cositas ahí, me junté con el Veno para armar una rolita, ando haciendo con un compa, que Ángel Sánchez, andamos haciendo un podcast que muy pronto va a salir, se va a llamar Al Chicle. Ah, Estamos sí vi haciendo los anuncios. exacto, un programita ahí donde vamos a estar entrevistando raza, primero de aquí de la escena local, pero también allá vamos a empezar a más nacional e incluso internacional. Padrísimo.
¿Qué más? Y ando produciendo un par de artistas ahí. Hay una chava que se llama Grecia Monroe, que se llama la reina Alacrán, güey. Y le ando armando rolitas, lo voy a hacer un cover a ella, le acabo de hacer un cover a una amiga que se llama María Peligro, de allá del DF, le hice la canción de Margarita, la de Lucía Méndez, güey. Acá se le hice medio trip, post-punk bielorruso, güey, acá, Molchat Doma por ahí, güey. Entonces creo que ando haciendo cosas y creo que, como dices tú, es hora de salirse de la Sí. cueva y empezar a hacer ruido otra vez. Nos da mucho gusto que salgas de la cueva. Aquí en La Profundidad te apreciamos mucho. Gracias. Esperamos tenerlo oportunamente próximamente otra vez. Y si se hace el toquín donde vas a actuar, pues le damos muy pronto con toda la información. Brutal, perfecto. ¿Ok? Pues aquí estamos. Gracias. El extraordinario Eddie González con nosotros hoy a Profundidad.